Bienvenidos de nuevo a Verum Historias Reales. Hay páginas de la historia humana que no se escribieron con tinta, sino con el silencio de los archivos clasificados y la sombra de decisiones que jamás debieron tomarse. Hoy nos adentramos en la segunda entrega de nuestro viaje por la ciencia oscura, la paranoia geopolítica y los experimentos que desafiaron cualquier límite moral. A lo largo de este documental, cruzaremos los laboratorios secretos del Pacífico, los planes más absurdos de la inteligencia militar y las operaciones nucleares que estuvieron a punto de cambiar el rostro de nuestro planeta para siempre. Como siempre en Verum, hemos diseñado esta experiencia pensando en tu ritmo. Puedes consultar las marcas de tiempo en la descripción para navegar libremente entre los capítulos o si lo prefieres, te invitamos a dejarte llevar por el curso de la narración, desconectar de las prisas del mundo exterior y disfrutar de un espacio de calma absoluta, perfecto para acompañar tus horas de trabajo, estudio o un descanso profundo. Acomódate. Esto es Verum. Comenzamos. Capítulo 1. La Unidad 731, la pesadilla biológica del Imperio. Parte 1. El Pacto de Impunidad en Tokio y el secreto de Arvin. En el silencio sofocante de una sala de interrogatorios en el centro de Tokio, durante el caluroso mes de mayo del año 1946, dos hombres se enfrentaban a través de una mesa de madera gastada. A un lado se sentaba el teniente coronel Murray Sanders, un microbiólogo del ejército de los Estados Unidos enviado directamente desde los laboratorios de Fort Detrick. Al otro lado, vistiendo un traje civil impecable pero con la mirada fría de quien se sabe dueño de un secreto devastador, permanecía el general de división C.D. Shee, antiguo director de la red de guerra biológica del Imperio del Japón. Afuera, en las calles devastadas por los bombardeos, el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente iniciaba los preparativos para juzgar a los criminales de guerra nipones. Sin embargo, en aquella habitación no se hablaba de justicia, sino de un negocio clandestino. Sanders no buscaba procesar a Ishii por crímenes contra la humanidad, buscaba el monopolio absoluto de un conocimiento que la inteligencia estadounidense codiciaba por encima de cualquier consideración moral. Ishii abrió una carpeta de cuero ajada y extrajo un conjunto de fotografías en blanco y negro, acompañadas de gráficos epidemiológicos meticulosamente dibujados a mano. Cada hoja contenía los registros anatómicos de hombres, mujeres y niños expuestos deliberadamente a cepas hipervirulentas de la peste bubónica, el ántrax y el cólera. El médico imperial miró fijamente al oficial norteamericano y pronunció las condiciones de su rendición: el registro documental completo de más de una década de ensayos clínicos con seres humanos realizados en la fortaleza de Pingfang a cambio de una sola garantía: inmunidad judicial absoluta para él y para más de 2.000 científicos, médicos y técnicos que formaron parte de la Unidad 731. El Pentágono no dudó. En el contexto emergente de la Guerra Fría, la perspectiva de que la Unión Soviética pudiera capturar o desarrollar un arsenal biológico similar aterraba a la cúpula militar de Washington. Por orden directa del general Douglas MacArthur, los expedientes de Ishii fueron clasificados bajo el sello de alto secreto. Los nombres de los verdugos fueron borrados de las listas de sospechosos de crímenes de guerra y los informes médicos manchados de sangre fueron embalados en cajas de madera diplomáticas con destino a los laboratorios científicos de Maryland. Aquella noche, sobre el suelo de una capital en ruinas, nació la alianza más oscura entre la ciencia militar occidental y los fantasmas de Manchuria. Parte 2. El origen de una obsesión y la arquitectura de Pingfang. Para comprender la génesis de la Unidad 731 es indispensable analizar la mente de su creador. Nacido en el seno de una familia de terratenientes en la prefectura de Chiba en el año 1992, C.D. Shee destacó desde su juventud como un estudiante de medicina prodigioso pero profundamente perturbador en la Universidad Imperial de Kioto. Sus compañeros de clase lo recordaban como un hombre de estatura imponente para la época, dotado de una elocuencia arrolladora,
una arrogancia desmedida y una fascinación casi mística por las bacterias mortales. Durante un viaje de estudios por Europa a finales de la década de los años 20, Ishii analizó los efectos devastadores de las armas químicas empleadas en las trincheras de la Primera Guerra Mundial y leyó con atención el Protocolo de Ginebra del año 1925, que prohibía el uso bélico de agentes biológicos y químicos. Mientras la diplomacia internacional interpretaba aquel tratado como un avance hacia la paz, la mente distorsionada de Ishii llegó a una conclusión diametralmente opuesta. Si la comunidad internacional se había tomado el trabajo de prohibir las armas biológicas, era precisamente porque su poder destructor era superior al de cualquier cañón o acorazado jamás construido. A su regreso a Japón, Ishii comenzó a ejercer una presión implacable sobre el Ministerio de la Guerra. Argumentaba con vehemencia que una nación con recursos naturales limitados como el Japón imperial solo podría dominar el continente asiático si desarrollaba una tecnología bélica asimétrica. Las bacterias, sostenía Ishii, eran soldados invisibles que no requerían petróleo, acero ni grandes presupuestos industriales, solo necesitaban un laboratorio adecuado, suministros constantes de cultivos microbiológicos y, lo más importante, un suministro inagotable de sujetos de prueba vivos. La invasión japonesa de Manchuria en el año 1931 proporcionó el escenario perfecto para sus ambiciones. Lejos del escrutinio de la prensa internacional y de las leyes nacionales, el ejército imperial cedió a Ishii un territorio de 6 kilómetros cuadrados en el distrito de Pingfang, a unos 24 kilómetros al sur de la ciudad de Harbin. Entre los años 1936 y 1938, miles de trabajadores chinos obligados a realizar trabajos forzados levantaron una ciudadela científica blindada, protegida por fosos profundos, muros de hormigón armado, alambradas de alta tensión y torres de vigilancia equipadas con nidos de ametralladoras. El complejo de Pingfang no era un simple laboratorio, era un ecosistema industrial dedicado a la muerte. Contenía más de 70 edificios principales, un aeródromo propio con escuadrones de aviación asignados, granjas para la cría de cientos de miles de roedores, reactores de cultivo bacteriológico capaces de producir toneladas de patógenos al mes, crematorios industriales con chimeneas que humeaban noche y día, y una prisión central blindada construida en el corazón del edificio principal, conocida como la celda de los bloqueos 8 y 9. Para mantener el secreto de Estado, la instalación fue registrada bajo el nombre tapadera de Dirección de Prevención de Epidemias y Purificación de Agua del Ejército del Guangdong. Sin embargo, para los campesinos locales que veían llegar trenes blindados sin ventanas en mitad de la noche, aquel lugar no era una instalación sanitaria, sino la fortaleza del diablo. Parte 3. La deshumanización total y la maquinaria de los Maruta. Dentro del perímetro fortificado de Pingfang, el lenguaje científico fue meticulosamente despojado de cualquier vestigio de empatía. Para los médicos, epidemiólogos y técnicos japoneses que vestían batas blancas sobre sus uniformes militares, los hombres, mujeres y niños encerrados en los celdarios subterráneos habían dejado de ser seres humanos. En la jerga oficial del complejo, los prisioneros eran denominados colectivamente con el término japonés maruta, que se traduce literalmente como troncos de madera. Esta denominación no era una mera metáfora burocrática, era una herramienta de desensibilización psicológica sistemática. Cuando los guardias se referían al traslado de prisioneros desde los centros de detención del Kempeitai, la policía militar imperial, hacia las salas de experimentación, las órdenes escritas registraban el envío como un cargamento de madera. Si un prisionero fallecía durante un procedimiento quirúrgico o debido al colapso por una infección bacteriana, los registros de contabilidad anotaban simplemente que se había quemado un tronco. Los Maruta provenían de diversos orígenes geográficos e ideológicos. La inmensa mayoría eran civiles chinos y prisioneros de guerra del Ejército Nacionalista o del Ejército Rojo Chino. Sin embargo,
En las listas de detención clasificadas también figuraban prisioneros soviéticos capturados en los enfrentamientos fronterizos, ciudadanos rusos blancos que residían en Harbin, familias coreanas opuestas a la ocupación imperial e incluso prisioneros estadounidenses y británicos capturados en las fases posteriores de la Guerra del Pacífico. Ningún individuo que cruzara las puertas de acero de la prisión central de Pingfang volvió a salir con vida. La tasa de mortalidad del programa de experimentación de la Unidad 731 fue exactamente del 100%. Las vivisecciones en vivo, anatomía del horror sin anestesia. El pilar central de las investigaciones quirúrgicas comandadas por Siri Shi era la premisa de que los tejidos humanos sufren alteraciones celulares inmediatas en el momento de la muerte. Según la doctrina médica imperante en el complejo, para obtener datos histológicos verdaderamente precisos sobre el avance de una enfermedad o el impacto de un traumatismo, los órganos debían ser examinados y extraídos mientras el sujeto permanecía con vida y con su torrente sanguíneo en pleno funcionamiento. Por esta razón, la anestesia estaba estrictamente prohibida en la gran mayoría de las intervenciones quirúrgicas. Los científicos argumentaban que las sustancias anestésicas alteraban el metabolismo cardíaco y distorsionaban los resultados químicos de los fluidos corporales, comprometiendo la pureza de los datos científicos. Las salas de operaciones de Pingfang estaban diseñadas con azulejos blancos impecables, mesas de tracción de acero inoxidable y potentes focos quirúrgicos sobre los sujetos de prueba. En estas estancias, equipos de médicos graduados en las universidades más prestigiosas del Japón realizaban procedimientos que desafiaban cualquier límite concebible de la brutalidad. Extirpaciones quirúrgicas progresivas, se realizaban amputaciones de extremidades sin anestesia para estudiar la pérdida de sangre y la respuesta al choque traumático. En varios experimentos documentados, los brazos o las piernas amputados eran cosidos de nuevo en el lado opuesto del cuerpo para observar la degeneración nerviosa y la viabilidad del tejido de injerto. Abolición de órganos vitales. A prisioneros infectados deliberadamente con cólera o fiebre tifoidea se les extirpaban los estómagos, los hígados o partes del tracto intestinal en diferentes etapas de la progresión infecciosa. Las arterias coronarias y las carótidas eran seccionadas para medir con cronómetros de precisión la velocidad de flujo y la presión de eyectación cardíaca hasta el momento del paro de la circulación. Ensayos de congelación y gangrena, experimentos de Yoshimura bajo la dirección del Dr. Isato Yoshimura, jefe del equipo de fisiología de la unidad. Se instalaron cámaras frigoríficas capaces de alcanzar temperaturas de hasta 40 grados bajo cero. Prisioneros desnudos eran atados en el exterior durante los inviernos de Manchuria o introducidos en los congeladores industriales. Sus brazos y piernas eran sumergidos en agua helada hasta que las extremidades quedaban totalmente petrificadas, produciendo un sonido hueco similar al de la madera al ser golpeadas con varas de hierro. Posteriormente, Yoshimura probaba diferentes métodos de descongelación, con agua hirviendo, fuego directo o frotación abrasiva, para evaluar el desprendimiento de la piel y la necrosis de la masa muscular. Parte 4. La guerra epidemiológica en el campo de batalla. La Unidad 731 no era únicamente un laboratorio de investigación fisiológica, era una planta de producción masiva de armas de destrucción masiva. En la sección de bacteriología, decenas de incubadoras gigantescas trabajaban de forma ininterrumpida cultivando cultivos de Yersinia pestis, la bacteria responsable de la peste bubónica, Bacillus anthracis y Vibrio cholerae. Siri Shi comprendió tempranamente que el mayor desafío táctico de la guerra biológica no era la producción del patógeno, sino la creación de un sistema de dispersión efectivo que no destruyera la bacteria durante la detonación del proyectil. Para solucionar este problema técnico, los ingenieros de la unidad diseñaron las llamadas bombas Uji. A diferencia de la artillería convencional de metal, cuyos fragmentos y calor explosivo neutralizaban los agentes biológicos, las bombas Uji tenían carcasas fabricadas con cerámica o porcelana fina, rellenas con millones de pulgas infectadas con peste bubónica y una masa nutricional de gelatina y granos de trigo.
Las bombas contaban con una pequeña carga detonante de baja potencia calculada para romper la estructura de porcelana a una altitud de 50 metros sobre el suelo, liberando una nube de insectos vectores vivos sobre la población objetivo. Entre los años 1940 y 1944, la aviación del ejército imperial japonés realizó decenas de ataques biológicos experimentales contra ciudades, pueblos y campos de cultivo en las provincias chinas de Zhejiang, Hunan y Jiangxi. El ataque sobre Cuzhou, año 1940, escuadrones aéreos arrojaron toneladas de trigo, trapos viejos y pulgas infectadas sobre el centro urbano. Semanas después, la peste bubónica emergió con fuerza devastadora, cobrándose la vida de más de 3.000 personas en la primera oleada epidémica. La campaña de Changde, año 1941, bombarderos modificados pulverizaron cepas de peste sobre las áreas residenciales. Los informes epidémicos japoneses clasificados registraron meticulosamente la velocidad de propagación de la infección, la tasa de contagio secundario en los hogares y el colapso absoluto de las infraestructuras sanitarias locales. El envenenamiento de recursos hídricos, equipos tácticos de la unidad se desplazaron por las zonas rurales depositando frascos llenos de bacterias de tifoidea y cólera directamente en los pozos de agua potable, los ríos y los depósitos agrícolas, provocando brotes masivos que devastaron a las comunidades campesinas y cobraron las vidas de decenas de miles de civiles inocentes. Las estimaciones históricas modernas calculan que las pruebas de campo y las campañas de guerra biológica lanzadas por la Unidad 731 provocaron la muerte de más de 400.000 personas en todo el territorio chino. Parte 5. El fin de Pingfang, la destrucción de pruebas y el colapso sanitario. En los primeros días del mes de agosto del año 1945, el destino de la Segunda Guerra Mundial quedó sellado de manera definitiva. Tras el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, la Unión Soviética declaró formalmente la guerra al Imperio del Japón e inició una invasión relámpago en el territorio de Manchuria. La llamada Operación Tormenta de Agosto provocó el avance imparable de las divisiones del Ejército Rojo, que se desplegaron a gran velocidad hacia la ciudad de Harbin, amenazando con cercar el complejo de Pingfang en cuestión de días. La reacción de la cúpula militar de la Unidad 731 fue inmediata y despiadada. Desde Tokio se emitió una orden directa clasificada con la máxima prioridad de Estado: erradicar por completo la existencia de la instalación, ejecutar a todos los testigos supervivientes e incinerar cualquier documento que pudiera servir como prueba de crímenes de guerra ante un tribunal internacional. La ejecución masiva de los testigos y la voladura de la fortaleza. El 9 de agosto de 1945, los guardias del complejo iniciaron la fase final de la operación de limpieza. En las celdas blindadas de los bloqueos 8 y 9 aún permanecían con vida unos 400 prisioneros. Para evitar que alguno de los Maruta pudiera ser liberado por las tropas soviéticas y testificara sobre las vivisecciones, las autoridades de la unidad ordenaron su exterminio inmediato. Ataques con gas venenoso. Los guardias abrieron las mirillas de hierro de las celdas e introdujeron botes de cianuro de hidrógeno y cloropicrina. En cuestión de minutos, el pánico y la asfixia se apoderaron de las galerías subterráneas mientras los prisioneros intentaban derribar las puertas de acero sin éxito. Ajusticiamiento de supervivientes. Los pocos prisioneros que lograron resistir los efectos del gas o que se encontraban en salas de tratamiento aisladas fueron ejecutados a quemarropa con disparos en la cabeza o rematados con bayonetas por los equipos de seguridad de la unidad. Incineración masiva. Durante 48 horas consecutivas, los hornos crematorios de Pingfang funcionaron a su máxima capacidad. Toneladas de restos humanos fueron reducidas a cenizas y arrojadas directamente a las aguas del río Songhua o enterradas en fosas comunes improvisadas dentro del perímetro militar. Una vez exterminados los prisioneros, los ingenieros militares colocaron toneladas de dinamita en los cimientos de los 70 edificios principales. Las detonaciones retumbaron en la región durante días, derrumbando los laboratorios de bacteriología,
las salas de congelación, las cámaras de presión y la prisión central. Sin embargo, la prisa por evacuar el complejo provocó un desastre ecológico y epidemiológico de proporciones catastróficas. El escape de los vectores infectados y la peste de Manchuria. En las granjas de cría y en los subterráneos de la instalación, los científicos mantenían millones de pulgas infectadas y cientos de miles de ratas y ratones utilizados para la reproducción constante de la peste bubónica. Tras las explosiones masivas que destruyeron las paredes de contención y los muros de hormigón, miles de roedores enfermos lograron escapar hacia los campos de cultivo y los pueblos colindantes del distrito de Pingfang. Durante los meses posteriores al fin de la guerra, la fuga desenfrenada de estos vectores contaminados desencadenó un brote epidémico de peste bubónica y neumónica que se extendió rápidamente por la provincia de Heilongjiang. Los campesinos locales, sin recursos médicos ni conocimientos sobre la naturaleza bacteriológica de la instalación, sufrieron las consecuencias devastadoras del colapso del complejo. Se calcula que los brotes secundarios causados por la destrucción apresurada de Pingfang provocaron la muerte de más de 30.000 civiles inocentes en los años posteriores al conflicto. La huida de Sidi Shi y el simulacro de la muerte. Mientras los edificios de Pingfang se convertían en ruinas humeantes, el general Sidi Shi organizó la evacuación VIP de su equipo directivo en un tren blindado de alta velocidad con destino a la península de Corea, desde donde embarcó hacia el archipiélago japonés. Antes de partir, Ishii reunió a sus oficiales subordinados y les impuso un juramento de silencio absoluto bajo amenaza de muerte. Llevad el secreto a la tumba. Nadie debe revelar jamás lo que hemos hecho aquí. Si alguno de vosotros habla, la venganza de la patria os alcanzará donde quiera que os escondáis. Al llegar a un Japón devastado y ocupado por las fuerzas aliadas, Ishii diseñó un astuto plan para eludir la persecución de los investigadores internacionales. Con la ayuda de miembros de su familia y colaboradores cercanos, organizó un funeral falso en su pueblo natal en la prefectura de Chiba. Se colocó un ataúd vacío en el templo local. Se publicaron esquelas falsas y se extendió el rumor de que el famoso médico imperial había muerto a causa de un ataque cardíaco o de una infección contraída en el frente de guerra. Sin embargo, los servicios de contrainteligencia de los Estados Unidos conocían perfectamente la falsedad de aquella escenografía. En lugar de arrestarlo para llevarlo ante el Tribunal de Tokio, los agentes norteamericanos localizaron el escondite real de Ishii en las afueras de Tokio e iniciaron las negociaciones secretas que culminaron con la entrega de los informes médicos a cambio de la impunidad legal. Sidi Ishii jamás pisó una cárcel, jamás pidió perdón por sus actos y vivió el resto de sus días en la tranquilidad de su hogar en Japón, administrando una clínica médica gratuita para niños antes de fallecer por un cáncer de laringe en el año 1959, a la edad de 67 años. Con su muerte, se cerró formalmente uno de los capítulos más oscuros y brutales de la historia de la medicina moderna, dejando tras de sí un legado de dolor, impunidad y documentos clasificados manchados de sangre. Capítulo 2. La Operación Paperclip y el legado nazi. Parte 1. El colapso del Tercer Reich y el caza de cerebros. En los primeros meses del año 1945, el suelo de Europa Central temblaba bajo el avance imparable de dos tenazas militares destructivas. Por el este, las divisiones acorazadas del Ejército Rojo Soviético avanzaban a través de los campos devastados de Polonia y Pomerania, dejando tras de sí un rastro de cenizas e incautaciones industriales. Por el oeste, los ejércitos aliados avanzaban cruzando el río Rin, ocupando las ciudades alemanas reducidas a escombros por los bombardeos estratégicos. Sin embargo, detrás de la infantería y de los tanques de vanguardia de los Estados Unidos, se desplazaba una unidad militar de inteligencia completamente diferente, cuya misión no consistía en tomar posiciones estratégicas ni en capturar altos mandos de la Wehrmacht. Se trataba de la misión Alsos y de los equipos de la Agencia de Objetivos Tácticos Combinados, conocidos por sus siglas en inglés como SEOS.
Su objetivo era el botín más valioso de la Segunda Guerra Mundial, la mente de los científicos, ingenieros y técnicos que habían diseñado las armas secretas de Adolf Hitler. En los despachos del Pentágono en Washington y en los cuarteles generales de Londres, los analistas militares sabían que la derrota de la Alemania nazi era solo el preludio de un conflicto geopolítico mucho más largo y peligroso contra la Unión Soviética. Quien lograra apoderarse de la tecnología de los cohetes balísticos de largo alcance, de los motores de reacción aeronáuticos, de las armas químicas organofosforadas y de los secretos de la investigación nuclear alemana dominaría el mapa militar del siglo XX. Parte 2. El inodoro de Bonn y la lista Osenberg. La operación de caza de cerebros más grande de la historia comenzó por un accidente inverosímil en la Universidad de Bonn en el mes de marzo del año 1945. Un equipo de inteligencia del ejército estadounidense inspeccionaba los edificios abandonados del centro académico cuando un oficial técnico notó que uno de los inodoros del departamento de física estaba atascado con una gran cantidad de papel apretado. Al extraer con cuidado el material apelmazado para evitar su destrucción, los agentes descubrieron que no se trataba de simple papel de desecho, sino de un documento oficial clasificado con el sello de secreto de Estado del Reich, la famosa lista Osenberg. Werner Osenberg era un ingeniero militar fanático y director de la sección de desarrollo profesional de la Asociación de Investigación del Reich. A finales del año 1943, cuando el mando supremo alemán comprendió que la guerra relámpago había fracasado y que las tropas alemanas se congelaban en el frente oriental, Osenberg recibió el encargo de revisar los archivos del partido nazi para identificar a miles de científicos, físicos, matemáticos e ingenieros que habían sido reclutados como soldados rasos e enviados a las trincheras. La lista Osenberg contenía los nombres, direcciones, especialidades científicas, afiliaciones políticas y números de identificación militar de más de 15.000 expertos clave. Al intentar destruir el documento en el inodoro antes de la llegada de las tropas norteamericanas, el funcionario nazi entregó inadvertidamente a los aliados el catálogo completo de la inteligencia científica del Tercer Reich. En cuestión de semanas, la lista Osenberg fue traducida y multiplicada en cientos de copias distribuidas a los agentes de campo aliados, quienes iniciaron una cacería humana sistemática desde las ruinas de Berlín hasta los refugios alpinos de Baviera. Parte 3. Werner von Braun y la sombra de Dora Mittelbaum. De todos los nombres incluidos en los archivos capturados, ninguno despertó tanto interés en las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos como el del joven Dr. Werner von Braun. Nacido en el seno de una familia de la nobleza prusiana en el año 1912, von Braun era un prodigio de la ingeniería aeroespacial que había soñado desde su infancia con la conquista del espacio exterior. Sin embargo, para financiar sus costosísimas investigaciones sobre motores de propulsión líquida, el joven científico aceptó sin vacilar el mecenazgo del ejército alemán y se afilió al Partido Nacionalista Obrero Alemán y a las SS con el rango de mayor. En el complejo secreto de Peenemünde, ubicado en la costa del mar Báltico, von Braun y su equipo desarrollaron la Vergeltungswaffe-2, la temible arma de venganza número 2 o cohete V-2. El quinto 2 era una maravilla de la ingeniería de la época, el primer misil balístico guiado del mundo, capaz de elevarse a más de 80 kilómetros de altitud y descender a velocidades supersónicas sobre la ciudad de Londres sin ofrecer ningún tipo de advertencia sonora antes del impacto. Sin embargo, detrás del brillo tecnológico del programa aeroespacial nazi se escondía un horror humano indescriptible. Tras la destrucción parcial de las instalaciones de Peenemünde por un bombardeo masivo de la aviación británica en el año 1943, la producción industrial de los cohetes V-2 fue trasladada a las entrañas de una montaña cerca de Norhausen, en el centro de Alemania. Nació así la fábrica subterránea de Mittelwerk y el campo de concentración adyacente de Dora Mittelbaum.
Bajo la supervisión directa de las SS y del equipo técnico encabezado por Wernher von Braun y su director de producción Arthur Rudolph, más de 60.000 prisioneros de guerra, judíos, disidentes políticos y prisioneros soviéticos fueron obligados a trabajar en condiciones de esclavitud absoluta. En los túneles oscuros, infestados de polvo de piedra, sin luz solar, sin ventilación adecuada y bajo los azotes constantes de los guardias, los prisioneros excavaban las galerías y ensamblaban los cohetes V-2. Las estadísticas históricas revelan una paradoja espeluznante: el cohete V-2 es la única arma en la historia militar que provocó la muerte de más personas durante su proceso de fabricación que en sus propios impactos tácticos. Mientras que los ataques con V-2 causaron la muerte de aproximadamente 5.000 personas en Gran Bretaña y Bélgica, más de 20.000 trabajadores esclavos perecieron de agotamiento, inanición, tuberculosis y ejecuciones en las galerías subterráneas de Dora Mittelbau. Von Braun visitó personalmente las instalaciones de Mittelwerk en repetidas ocasiones, pasando junto a los cadáveres amontonados en los túneles para inspeccionar la cadena de montaje de sus preciados cohetes. Parte 4. La rendición en los Alpes y el Teatro de la Libertad. En los últimos días del mes de abril del año 1945, mientras las ruinas del búnker de la Cancillería en Berlín se convertían en el escenario del suicidio de Adolf Hitler, el equipo científico de Peenemünde ejecutaba su propia maniobra de supervivencia. Consciente de que las tropas del Ejército Rojo cercaban las instalaciones del Mar Báltico y de que la orden del Mando Supremo alemán era ejecutar a todos los ingenieros para evitar su captura por los soviéticos, Wernher von Braun falsificó órdenes de traslado militar. En una caravana formada por camiones cargados con miles de planos técnicos, cajas de microfilms y equipos de medición de precisión, von Braun, su hermano Magnus y cientos de ingenieros claves se desplazaron hacia el sur de Alemania, internándose en las frías montañas de los Alpes bávaros. Su objetivo era situarse exactamente en la línea de avance de las divisiones de infantería de los Estados Unidos. El 2 de mayo de 1945, Magnus von Braun descendió en bicicleta por las carreteras sinuosas del pueblo montañoso de Oberammergau. Llevaba un pañuelo blanco en la mano y se dirigió a un puesto de avanzada del 44º Regimiento de Infantería estadounidense. En un inglés titubeante, el joven ingeniero pronunció la frase que cambiaría el rumbo de la astronáutica y de la Guerra Fría. Mi hermano es Wernher von Braun, el inventor de las bombas V-2. Queremos rendirnos a las fuerzas norteamericanas. La noticia provocó una conmoción inmediata en la cadena de mando aliada. En cuestión de horas, el equipo científico fue evacuado bajo estrecha custodia hacia un centro de interrogatorios en Austria. Von Braun, quien se presentó ante los fotógrafos internacionales con el brazo izquierdo escayolado tras un accidente de tráfico y vistiendo un elegante traje de corte civil, no actuó como un prisionero de guerra derrotado. Con una frialdad calculadora, el científico de las SS declaró que su única ambición había sido explorar el cosmos y que ofrecía su talento, el de sus colegas y las toneladas de archivos sobre el motor V-2 enterrados en cuevas de Ars al gobierno de Washington. Parte 5. La burocracia del blanqueo, la agencia JIOA y los paperclips. La recepción del grupo de Von Braun desencadenó una intensa batalla política e ideológica en el interior del gobierno de los Estados Unidos. El presidente Harry S. Truman había emitido una directiva presidencial explícita sobre la repatriación e integración de personal militar enemigo. Quedaba estrictamente prohibido conceder visados de residencia o contratos gubernamentales a cualquier individuo que hubiera sido miembro activo del partido nazi, oficial de las SS o sospechoso de haber participado en crímenes de guerra contra la humanidad. Sin embargo, los mandos del Departamento de Guerra y de la recién creada Agencia de Objetivos de Inteligencia Conjunta, conocida por sus siglas en inglés como JIOA, consideraban que la orden ejecutiva de Truman era una traba burocrática absurda que ponía en riesgo la seguridad nacional frente a la creciente amenaza soviética. Para el director de la JIOA,
el coronel Holger Tufto, la prioridad no era la justicia moral, sino el pragmatismo tecnológico. Para eludir la directiva del presidente Truman, los funcionarios de inteligencia de la JIOA diseñaron un mecanismo de falsificación documental sistemático dentro del Pentágono. Alteración de expedientes de desnazificación. Los agentes de la JIOA interceptaban los informes de antecedentes penales redactados por los tribunales de desnazificación en la Alemania ocupada. Si un documento indicaba que un científico había sido miembro de las Allgemeine SS o de la Sturmabteilung SA, la hoja original era destruida o sustituida por una versión mecanografiada donde se afirmaba que el sujeto había sido un opositor involuntario al régimen o que se había afiliado al partido únicamente para conservar su empleo académico. Ataque con clips de papel. El origen del nombre. Los expedientes modificados, limpios de cualquier evidencia de participación en el campo de concentración de Dora Mittelbau o de crímenes contra prisioneros de guerra, eran marcados en la esquina superior derecha con un simple clip de papel de color azul, paperclip. Este clip era la señal visual secreta para que los funcionarios del Departamento de Estado estamparan las visas de entrada en los Estados Unidos sin realizar preguntas ni revisiones adicionales. Biógrafos de mentiras. Científicos de la talla de Hubert Strughold, pionero de la medicina espacial que había supervisado experimentos horribles de congelación y despresurización con prisioneros en el campo de Dachau, fueron presentados ante la opinión pública estadounidense como brillantes investigadores humanistas apasionados por la aviación civil. Parte 6. De White Sands a la conquista de la Luna, el precio de la amnistía. A finales del año 1945, más de 300 científicos y técnicos alemanes llegaron secretamente al campo de pruebas de White Sands, en el desierto de Nuevo México, bajo el marco oficial de la Operación Paperclip. Durante los años siguientes, más de 1.600 científicos nazis y sus familias fueron trasladados e instalados en comunidades militares de los Estados Unidos, recibiendo salarios elevados, viviendas subvencionadas y, finalmente, la ciudadanía estadounidense. En White Sands y en el Arsenal de Redstone en Huntsville, Alabama, el equipo de Wernher von Braun ensambló y lanzó docenas de cohetes V-2 capturados a la Wehrmacht, perfeccionando la tecnología de los misiles balísticos intercontinentales y sentando las bases de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, conocida universalmente como la NASA. Von Braun se transformó en una figura pública idolatrada en la cultura popular norteamericana durante las décadas de los años 50 y 60. Apareció en programas de televisión educativos presentados por Walt Disney, escribió libros de divulgación científica y se convirtió en el arquitecto jefe del gigantesco cohete Saturno V, la nave que llevaría a la tripulación del Apolo 11 a pisar la superficie de la Luna en el mes de julio del año 1969. Sin embargo, el triunfo tecnológico de la llegada a la Luna se construyó sobre los cimientos del silencio y el encubrimiento de los crímenes de guerra. Mientras el mundo celebraba el éxito de la astronáutica norteamericana, miles de supervivientes de los campos de concentración de Dora Mittelbau y Dachau veían como los antiguos oficiales de las SS que habían supervisado el trabajo esclavo en las galerías subterráneas acumulaban medallas, prestigiosos premios científicos y pensiones del gobierno de Washington. La Operación Paperclip demostró que en el tablero de la geopolítica mundial del siglo XX, el valor del conocimiento militar absoluto cotizaba muy por encima de la justicia moral y de la memoria de las víctimas. Capítulo 3. Proyecto Manhattan y los experimentos de radiación humana. Parte 1. La sombra del átomo y el costo de la ciencia. El amanecer de la era nuclear no solo trajo consigo la capacidad de destruir ciudades enteras en cuestión de segundos, sino que también inauguró uno de los capítulos más oscuros y sistemáticos en la historia de la investigación médica militar. Mientras el mundo fijaba su atención en las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, dentro de los laboratorios más avanzados de los Estados Unidos se gestaba un programa paralelo, envuelto en el más absoluto secreto institucional. Para los arquitectos del Proyecto Manhattan, la bomba atómica era solo la mitad de la ecuación.
La otra mitad era comprender, con precisión matemática, qué le ocurría al cuerpo humano cuando era expuesto a la radiación ionizante. ¿Cuánto plutonio podía absorber el torrente sanguíneo antes de que los órganos colapsaran? ¿Cómo se desplazaba el uranio a través del sistema óseo? ¿Qué dosis de radiación gamma era capaz de incapacitar a un soldado en el campo de batalla sin matarlo de inmediato? Estas preguntas no podían responderse mediante simulaciones teóricas ni con experimentos en animales. La respuesta requería sujetos humanos vivos. Y para obtenerla, se estableció una red clandestina de experimentación clínica que operó durante décadas bajo el pretexto de la medicina curativa y el patriotismo bélico. La División Médica del Proyecto Manhattan, dirigida por el médico y teniente coronel Stafford Warren, junto con científicos de renombre de la Universidad de California en Berkeley, la Universidad de Rochester, la Universidad de Chicago y el Hospital General de Massachusetts, coordinó una serie de ensayos sistemáticos donde la ética médica fue completamente subordinada a las necesidades de la seguridad nacional. Sin el consentimiento informado de los pacientes, sin explicarles la naturaleza de las sustancias que se les administraban y en muchos casos categorizando falsamente sus padecimientos como terminales, docenas de hombres, mujeres y niños se convirtieron en cobayas de laboratorio para la naciente industria atómica. Parte 2. Las inyecciones de plutonio, el caso de Abked y Albert Stevens. El 10 de abril de 1945, en el Hospital Secreto de Oak Ridge, Tennessee, un trabajador de la construcción de 53 años llamado Abked ingresó tras sufrir un grave accidente automovilístico que le provocó múltiples fracturas en sus extremidades. Cade no lo sabía, pero su ingreso coincidió exactamente con la búsqueda que los científicos del Proyecto Manhattan llevaban a cabo para encontrar a un sujeto humano prescindible en el cual probar los efectos de la acumulación de plutonio. Registrado en los archivos secretos bajo el código de identificación HP-12, Human Product 12, Abked se convirtió en la primera persona en la historia en recibir una inyección directa de plutonio 239 en su torrente sanguíneo. Los médicos a cargo, siguiendo las instrucciones de los laboratorios de Oak Ridge, le inyectaron una dosis de 4.7 microgramos de plutonio, una cantidad que superaba por mucho los límites que los propios físicos consideraban tolerables para el cuerpo humano. Durante las semanas siguientes, Cade permaneció postrado en su cama de hospital. Los médicos no le administraron ningún tratamiento destinado a acelerar la curación de sus fracturas. En su lugar, se dedicaron a recolectar muestras diarias de su sangre, orina, heces y tejidos corporales. Para estudiar cómo el plutonio se fijaba en la estructura ósea, los cirujanos le extrajeron 15 dientes y tomaron muestras óseas de sus piernas fracturadas sin su conocimiento real sobre el verdadero propósito de las intervenciones. Cade, presintiendo que algo siniestro estaba ocurriendo a su alrededor, logró escapar del hospital en la madrugada de un día de otoño y jamás regresó. Murió años más tarde debido a un paro cardíaco, sin saber jamás qué sustancia había sido introducida en sus venas. El caso de Abked fue solo el comienzo. El programa de inyecciones de plutonio se extendió rápidamente a otros centros médicos. Uno de los casos más estremecedores fue el de Albert Stevens, un pintor de casas de 58 años designado en los archivos como Cal 1. En 1945, Stevens fue diagnosticado erróneamente con cáncer de estómago terminal en el Hospital de la Universidad de California en San Francisco. Creyendo que estaba recibiendo un tratamiento experimental revolucionario para salvar su vida, Stevens consintió en someterse a una operación. Sin embargo, los médicos le inyectaron una mezcla de plutonio 238 y plutonio 239 que contenía muchas veces la dosis letal teórica. Días después, durante la cirugía, los médicos le extirparon gran parte del estómago y el vaso, no para eliminar el supuesto tumor, que más tarde se descubrió que era simplemente una úlcera benigna, sino para analizar la concentración de plutonio que se había alojado en sus órganos internos. Sorprendentemente,
Albert Stevens sobrevivió a la cirugía y a la radiación inicial. Vivió durante más de 20 años con la cantidad más alta de radiación retenida jamás registrada en un ser humano. Durante todo ese tiempo, se le exigió asistir a revisiones médicas periódicas donde se le extraían fluidos y muestras de tejido bajo el pretexto de controles postoperatorios de rutina. Stevens falleció en 1965 a causa de una enfermedad cardíaca, habiendo absorbido una dosis acumulada de radiación equivalente a más de 500 millar de REMS por año, sin haber sido informado jamás de que era el sujeto principal de un experimento militar de vida entera. Parte 3. Los niños de la escuela Fernal y el desayuno radiactivo. La experimentación con radiación no se limitó a adultos ingresados en hospitales militares o universitarios. En la década de 1950, el alcance del programa se extendió a las instituciones públicas de custodia infantil, abarcando a una de las poblaciones más vulnerables de la sociedad, niños huérfanos, abandonados o diagnosticados con discapacidades cognitivas. En la escuela estatal Walter E. Fernal, ubicada en Waltham, Massachusetts, residían cientos de niños bajo la tutela del Estado. Entre 1946 y 1953, investigadores del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, en colaboración con la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos, AEC, y la Corporación Quaker Oats, diseñaron un proyecto de investigación nutricional y radiactiva. Para reclutar a los niños, la dirección de la escuela creó el denominado Club de la Ciencia, Science Club. A los jóvenes residentes se les prometieron privilegios especiales si se unían al club, excursiones a partidos de béisbol, regalos de fiestas, boletos de cine y, lo más atractivo para ellos, un desayuno diario especial que incluía avena, leche y golosinas. Lo que ni los niños ni sus tutores legales sabían era que el desayuno servido a los miembros del Club de la Ciencia estaba deliberadamente aderezado con isótopos radiactivos de calcio y hierro. El objetivo del experimento patrocinado por Quaker Oats era rastrear cómo los nutrientes se absorbían en el tracto digestivo y se fijaban en los huesos en crecimiento, así como medir los efectos acumulativos de la radiación interna en organismos jóvenes. Durante meses, los niños ingirieron diariamente estas dosis de material radiactivo. Posteriormente, eran trasladados a laboratorios donde se les sometía a análisis de sangre, mediciones de radiación corporal en cámaras blindadas y biopsias dolorosas. Para mantener la cooperación de los menores, los científicos y educadores disfrazaban todo el proceso como pruebas de aptitud científica e incentivos para los alumnos más destacados. Décadas después, cuando los archivos fueron finalmente desclasificados en la década de 1990, los antiguos residentes de la escuela Fernal expresaron la profunda traición y el horror que sintieron al descubrir que los privilegios de su infancia habían sido en realidad el vehículo para convertirlos en sujetos de pruebas de radiación patrocinadas por el gobierno. Parte 4. La Operación Castle Bravo y las Islas Marshall. Mientras los experimentos en laboratorios e instituciones cerradas continuaban en suelo continental, las pruebas nucleares en el Océano Pacífico alcanzaban magnitudes destructivas sin precedentes. El 1 de marzo de 1954, en el atolón de Bikini, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos llevaron a cabo la detonación de la prueba Castle Bravo, la bomba de hidrógeno más potente jamás detonada por el país. Debido a un error de cálculo masivo por parte de los físicos teóricos, la potencia de la explosión superó con creces las estimaciones iniciales. En lugar de los 6 megatones previstos, la detonación liberó una energía de 15 megatones, 1000 veces superior a la bomba de Hiroshima. La gigantesca bola de fuego vaporizó 3 islas del atolón y lanzó a la estratosfera millones de toneladas de coral, arena y agua altamente contaminados por productos de fisión. Las condiciones meteorológicas cambiaron inesperadamente, impulsando una densa nube de lluvia radiactiva, un polvo blanco y fino apodado por los locales como la nieve de Bikini, directamente hacia los atolones habitados de Rongelap, Utiriquia y Linginae,
así como hacia la ruta de navegación del barco pesquero japonés Daigo Fukurimaru, el dragón afortunado número 5. Los habitantes de Rongelap, sin ser advertidos del peligro inminente ni contar con equipos de protección, observaron asombrados la caída de este material blanco que cubrió sus hogares, sus fuentes de agua potable y sus cuerpos. Los niños jugaron con el polvo radiactivo creyendo que se trataba de nieve real. En cuestión de horas, la población comenzó a experimentar los síntomas severos del síndrome de radiación aguda, náuseas intensas, vómitos, quemaduras químicas en la piel y caída masiva del cabello. A pesar de que los mandos militares eran conscientes de la dirección de la nube radiactiva, la evacuación de los habitantes de Rongelap se retrasó durante más de 54 horas. Una vez evacuados a bases militares cercanas, los isleños fueron sometidos a procesos de descontaminación superficial, pero el daño biológico interno ya era irreversible. Lejos de tratar el incidente únicamente como una tragedia humanitaria y logística, las autoridades militares y la Comisión de Energía Atómica vieron una oportunidad científica sin precedentes: estudiar los efectos a largo plazo de la exposición masiva a la lluvia radiactiva en una población humana atrapada en un entorno insular. Para llevar a cabo esta investigación, se creó el Proyecto 4.1, un programa médico secreto diseñado para monitorear sistemáticamente la salud de los habitantes de Rongelap y Utirik. Durante los años y décadas siguientes, científicos y médicos militares viajaron periódicamente al Pacífico para examinar a los isleños. Se tomaron muestras continuas de tejido, análisis de sangre, se registraron las altísimas tasas de cáncer de tiroides, malformaciones congénitas en los recién nacidos y leucemia. A pesar de los constantes exámenes y extracciones, a los habitantes de los atolones rara vez se les proporcionaba información clara sobre su estado de salud o los tratamientos médicos adecuados. Para muchos observadores históricos e investigadores independientes, el Proyecto 4.1 transformó a toda una comunidad indígena en un laboratorio viviente para medir las consecuencias globales de un conflicto nuclear total. Parte 5. Los soldados atómicos, experimentos en el sitio de pruebas de Nevada. El estudio de la radiación no se detuvo en los civiles e isleños del Pacífico. El propio personal militar de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos fue integrado de manera directa en los programas de pruebas nucleares tácticas. Entre 1951 y 1962, en el sitio de pruebas de Nevada, docenas de maniobras militares bautizadas como la serie Desert Rock pusieron a más de 200.000 soldados en contacto directo con explosiones atómicas reales. El objetivo de las maniobras Desert Rock era doble. Por un lado, evaluar el impacto psicológico y la capacidad operativa de las tropas en un campo de batalla atómico. Por el otro, medir la resistencia de los uniformes, equipos y el cuerpo humano frente a la onda de choque, la radiación térmica y la radiación inicial de fotones y neutrones. Los batallones de infantería eran colocados en trincheras al descubierto, situadas a tan solo unos pocos kilómetros del epicentro de las detonaciones. Durante los segundos previos a la explosión, a los soldados se les ordenaba agacharse y cubrirse los ojos con los brazos. Los testimonios desclasificados de los veteranos describen una experiencia aterradora. La luz de la explosión era tan intensa que los soldados podían ver los huesos de sus propias manos y los esqueletos de sus compañeros a través de la piel cerrada, como si estuvieran frente a una pantalla de rayos X gigante. Milisegundos después del destello, la onda de choque abrasadora pasaba sobre las trincheras, derrumbando los parapetos de tierra y llenando el aire de polvo radiactivo. Inmediatamente después de la explosión, mientras el hongo atómico aún se elevaba en el cielo de Nevada, a los soldados se les daba la orden de salir de sus trincheras y marchar directamente hacia el punto cero de la detonación, realizando maniobras tácticas simuladas contra un enemigo invisible. A estos hombres, conocidos posteriormente como los soldados atómicos, no se les proporcionaba equipo de protección biológica ni dosímetros individuales en la mayoría de los casos.
Al finalizar los ejercicios, simplemente se les sacudía el polvo de los uniformes con escobas industriales antes de enviarlos de regreso a sus cuarteles. A las tropas se les obligó a firmar juramentos de confidencialidad de estricto cumplimiento, prohibiéndoles bajo amenaza de prisión militar discutir lo que habían visto o los síntomas médicos que desarrollaron en los años posteriores. Décadas más tarde, miles de estos veteranos sufrieron tasas extraordinariamente altas de diversos tipos de cáncer, cataratas prematuras y daños genéticos transmitidos a sus descendientes, mientras luchaban en vano contra la burocracia estatal para obtener reconocimiento y cobertura médica para sus padecimientos. Parte 6. El informe Bradbury y el informe de la Comisión Human Hour. La magnitud y el alcance del programa de experimentación humana con radiación permanecieron en el más absoluto secreto de Estado durante casi medio siglo. Las actas de las reuniones de la Comisión de Energía Atómica, las órdenes militares y los expedientes médicos de los pacientes fueron archivados bajo clasificaciones de máxima seguridad, alejados de la vista del público y del escrutinio del Congreso. No fue sino hasta diciembre de 1993 cuando una investigación periodística liderada por la periodista Aline Wilson para el periódico The Albuquerque Tribune sacó a la luz los casos de las inyecciones de plutonio en pacientes de hospitales. La revelación generó una conmoción pública de proporciones masivas. En respuesta al creciente escándalo, la entonces secretaria de Energía del Gobierno de los Estados Unidos, Hazel O'Leary, tomó una decisión histórica: ordenar la desclasificación masiva de millones de páginas de documentos secretos relacionados con los experimentos de radiación del Departamento de Energía y sus agencias predecesoras. Poco después, el presidente Bill Clinton creó el Comité Asesor sobre Experimentos de Radiación Humana, H, por sus siglas en inglés, presidido por la bioética Ruth Fedden. Tras meses de investigación, entrevistas a sobrevivientes y análisis de archivos antes clasificados, el H publicó en 1995 un informe devastador de más de 1000 páginas. El informe concluyó que las agencias del gobierno militar y científico habían violado sistemáticamente los principios fundamentales del Código de Nuremberg y la ética médica básica. Se documentó que miles de ciudadanos habían sido expuestos a radionúclidos a través de inyecciones, ingestión de alimentos contaminados, exposición a nubes radiactivas deliberadamente liberadas en el aire en Oregón y Nuevo México, y pruebas de absorción sin su conocimiento ni consentimiento. El 3 de octubre de 1995, en una ceremonia oficial transmitida a todo el país, el presidente Clinton ofreció una disculpa pública formal a las víctimas y a sus familias en nombre de la nación. El gobierno de los Estados Unidos realizó experimentos que estuvieron mal, profundamente mal. A los sobrevivientes, a los hijos y a los nietos de quienes sufrieron, les digo hoy, su gobierno les pide perdón. Hicimos pruebas en nuestros propios ciudadanos sin su consentimiento. La verdad debe ser contada, por dolorosa que sea, para asegurarnos de que la ciencia sirva siempre a la humanidad y nunca más a su degradación. A pesar de las disculpas oficiales y de las indemnizaciones financieras posteriores otorgadas a un número limitado de sobrevivientes, el legado de los experimentos de radiación humana permanece como una cicatriz indeleble en la historia de la investigación médica moderna. Demostró con fría claridad cómo, bajo el pretexto del pánico de la Guerra Fría y la búsqueda incesante de la supremacía científica, los límites de la ética humana pueden ser desmantelados desde las más altas esferas del poder. Capítulo 4. Operación Starfish Prime y Proyecto Argus, la guerra en la magnetosfera. Parte 1. La nueva frontera de la paranoia nuclear y el espacio exterior. En la mitad del siglo XX, el enfrentamiento ideológico, político y tecnológico entre las dos superpotencias globales alcanzó una escala que sobrepasó los límites geográficos continentales. La Segunda Guerra Mundial había concluido con la demostración dramática del poder del átomo en el archipiélago japonés, pero la rápida evolución de la ingeniería de cohetes durante la década de 1950 transformó de manera radical la doctrina estratégica de la defensa nacional.
La invención de los misiles balísticos intercontinentales significó que el espacio exterior ya no era únicamente un dominio reservado para la observación astronómica o la especulación académica, sino que se había convertido en el teatro superior definitivo para la disuasión militar, el espionaje orbital y la búsqueda de la supremacía geopolítica absoluta. El lanzamiento del primer satélite artificial por parte de la Unión Soviética en el año de 1957 desencadenó una oleada de conmoción política, pánico institucional e inseguridad estratégica en la cúpula gubernamental de Washington. La percepción de que el enemigo ideológico poseía la capacidad técnica de colocar objetos en órbita sobre el territorio continental estadounidense motivó la búsqueda inmediata de metodologías capaces de neutralizar cualquier amenaza exoatmosférica. La ciencia militar de la época, impulsada por un sentido de urgencia existencial y un pragmatismo sin precedentes, comenzó a formular preguntas que desafiaban las fronteras de la física conocida. ¿Era posible utilizar la fuerza de las armas nucleares no solo para destruir objetivos terrestres o navales, sino para alterar las condiciones físicas del espacio cercano a la Tierra? ¿Podría una detonación en la termosfera inutilizar la tecnología enemiga antes de que alcanzara sus objetivos de ataque? En este clima de paranoia estratégica y fe ciega en el poder de la tecnología atómica, la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos, en colaboración directa con el Departamento de Defensa y la recién creada Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, comenzó a diseñar un programa secreto de experimentos exoatmosféricos. La premisa fundamental no era la exploración científica pacífica ni la comprensión del cosmos, sino la determinación precisa de cómo las explosiones atómicas de alta potencia afectaban la propagación de ondas de radio, los sistemas de detección por radar de alerta temprana, la electrónica de los satélites y la propia estructura electromagnética del planeta. Parte 2. El descubrimiento de los cinturones de Van Allen y la teoría de Nicholas Christofilos. En los primeros meses del año de 1958, el lanzamiento con éxito del primer satélite estadounidense, el Explorer 1, proporcionó un descubrimiento científico de magnitud histórica fundamental. Los datos recopilados por el contador Geiger diseñado por el físico James Van Allen revelan la existencia de dos gigantescas zonas con forma de toroide que rodeaban la Tierra, compuestas por partículas cargadas de alta energía, principalmente protones y electrones, atrapadas por el campo magnético del planeta. Estos cinturones, bautizados posteriormente como los cinturones de radiación de Van Allen, actuaban como un escudo natural protector contra el bombardeo constante del viento solar y los rayos cósmicos procedentes del espacio profundo. Sin embargo, mientras la comunidad científica civil celebraba este hallazgo como un triunfo de la geofísica moderna, un físico griego-estadounidense llamado Nicholas Christofilos, que trabajaba en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en California, contempló los datos de Van Allen desde una perspectiva radicalmente diferente y orientada a la ingeniería militar. Christofilos formuló una hipótesis audaz y potencialmente perturbadora: si el campo magnético de la Tierra era capaz de atrapar partículas cargadas procedentes del Sol durante periodos prolongados, también sería capaz de capturar los electrones de alta energía liberados por la fisión o fusión de una bomba nuclear detonada a cientos de kilómetros de altitud. La teoría de Christofilos sostenía que una sola detonación atómica en el espacio inyectaría una cantidad masiva de electrones beta en la magnetosfera. Estos electrones se moverían en espiral a lo largo de las líneas invisibles del campo magnético terrestre, rebotando de un polo magnético al otro a velocidades cercanas a la de la luz. En cuestión de minutos, la detonación crearía una capa artificial de radiación que envolvería a todo el planeta Tierra. Desde el punto de vista táctico y militar, las implicaciones de esta teoría eran colosales y revolucionarias. Incapacidad de satélites enemigos. La radiación intensa generada por esta capa artificial degradaría velozmente los componentes de silicio, los transistores y los paneles solares de los satélites enemigos que cruzaran la zona.
ceguera de radares de alerta temprana, la ionización masiva de las capas superiores de la atmósfera distorsionaría, bloquearía y absorbería las señales de los radares terrestres, dejando a una nación ciega ante un ataque nuclear estratégico de seguimiento. Bloqueo de comunicaciones globales. Las transmisiones de radio de alta frecuencia que utilizaban la ionosfera para reflejar sus señales quedarían completamente interrumpidas a nivel continental o global. Para verificar si la hipótesis de Christofilos era correcta en la práctica, el Pentágono decidió llevar a cabo una prueba de concepto en las condiciones más estrictas de secreto militar e inaccesibilidad mediática. El experimento recibió el nombre en clave de Proyecto Argus. Parte 3. El Proyecto Argus, el ensayo clandestino en el Atlántico Sur. En el verano del año de 1958, una fuerza de tarea naval secreta compuesta por 9 buques de guerra de la Marina de los Estados Unidos, encabezada por el buque de mando Poukeno y el portaaviones de escolta Antietam, zarpó hacia las aguas remotas e inhóspitas del Atlántico Sur. La ubicación fue seleccionada deliberadamente por 2 razones estratégicas principales: se encontraba completamente alejada de las rutas comerciales marítimas y aéreas convencionales, y coincidía geográficamente con la llamada anomalía del Atlántico Sur, un punto donde el campo magnético de la Tierra se encuentra más cercano a la superficie del planeta. Entre el 27 de agosto y el 6 de septiembre del año de 1958, el personal militar lanzó 3 misiles balísticos modificados Lockheed X-17 desde la cubierta adaptada del buque Norton Sound. Cada uno de estos proyectiles transportaba una ojiva nuclear de baja potencia, calibrada exactamente en 1.7 kilotones de rendimiento explosivo. Las bombas fueron detonadas sucesivamente en la oscuridad del espacio exterior. Argus 1, detonada el 27 de agosto a una altitud de 200 kilómetros sobre el nivel del mar. Argus 2, detonada el 30 de agosto a una altitud de 240 kilómetros sobre la superficie terrestre. Argus 3, detonada el 6 de septiembre a una altitud extrema de 540 kilómetros sobre el Océano Atlántico. Los resultados experimentales confirmaron las predicciones matemáticas de Nicholas Christofilos con una precisión escalofriante. Los instrumentos de medición a bordo del satélite Explorer 4, puesto en órbita especialmente para monitorear el experimento, registraron que inmediatamente después de cada detonación, los electrones liberados por la explosión fueron capturados por las líneas magnéticas terrestres. En cuestión de pocas horas, una capa delgada pero medible de radiación artificial rodeó el globo terráqueo entre los hemisferios norte y sur. El fenómeno persistió durante varias semanas antes de que las partículas cargadas perdieran energía paulatinamente y descendieran hacia las capas densas de la atmósfera superior. Aunque el impacto ambiental y técnico de Argus fue reducido debido a la modesta potencia de las ojivas utilizadas, el alto mando militar concluyó que el concepto de modificación magnética era perfectamente viable. La pregunta que surgió de inmediato entre los estrategas del Departamento de Defensa fue inevitable: si una bomba diminuta de 1.7 kilotones podía crear un cinturón de radiación temporal, ¿qué ocurriría si se detonaba una cabeza termonuclear de potencia megatónica en el espacio? La respuesta a ese interrogante se buscaría 4 años más tarde en el Océano Pacífico Central. Parte 4. La Operación Starfish Prime, el amanecer de la detonación megatónica. Para el año de 1962, las tensiones de la Guerra Fría habían alcanzado su punto de ebullición. Tras la cancelación de la moratoria de pruebas nucleares por parte de las superpotencias, Estados Unidos puso en marcha la Operación Dominique, una vasta serie de ensayos atómicos diseñados para probar nuevas ojivas y tácticas de guerra nuclear. Dentro de esta operación, el subprograma denominado Fishbowl se dedicó exclusivamente a las detonaciones de alta altitud. El evento principal de este programa fue bautizado como Starfish Prime. La planificación logística y técnica fue de una complejidad abrumadora. El punto de lanzamiento elegido fue la isla Johnston,
un atolón coralino aislado en medio del Océano Pacífico Central, bajo el control directo de las Fuerzas Armadas estadounidenses. El vehículo encargado de llevar la bomba al espacio fue un misil balístico Thor. La carga útil no era una modesta ojiva de prueba, sino una cabeza de guerra termonuclear W-49 con un rendimiento explosivo diseñado de 1.4 megatones, el equivalente aproximado a 1.400.000 toneladas de dinamita o casi 100 veces la potencia destructiva de la bomba arrojada sobre Hiroshima en el año de 1945. El 9 de julio del año de 1962, a las 11 de la noche hora local de Honolulu, el misil Thor se elevó desde la rampa de lanzamiento de la isla Johnston. El proyectil cruzó la atmósfera superior y alcanzó el espacio exterior sin contratiempos. A una altitud exacta de 400 kilómetros sobre el nivel del mar, una elevación equivalente a la órbita donde hoy en día navega la Estación Espacial Internacional, la ojiva termonuclear fue detonada de manera remota mediante señales de radio codificadas. Parte 5. La noche en que el cielo del Pacífico se encendió, efectos visuales y auroras artificiales. Los efectos visuales y físicos producidos por la detonación exoatmosférica de Starfish Prime superaron cualquier cálculo o simulación previa realizada por los físicos del laboratorio de Los Álamos. En el instante preciso de la explosión, la ausencia de aire en el vacío del espacio impidió la formación de una onda de choque convencional o del clásico hongo atómico. En su lugar, se creó una gigantesca bola de fuego de plasma brillante que se expandió a miles de kilómetros por segundo. La luz emitida por la detonación fue de una intensidad cegadora. A pesar de que la prueba ocurrió a más de 1.400 kilómetros de distancia del archipiélago de Hawái, el cielo nocturno sobre Honolulu, las islas Samoa y Nueva Zelanda se iluminó de golpe con un resplandor equivalente al sol de mediodía durante varias decenas de segundos. Residentes de toda la región del Pacífico del Sur salieron a las calles de sus ciudades para contemplar un espectáculo astronómico aterrador y majestuoso. El pulso masivo de radiación gamma liberado por la reacción termonuclear chocó contra los átomos de oxígeno y nitrógeno de la termosfera superior de la Tierra, provocando la excitación cuántica de los gases atmosféricos. Este proceso dio origen a auroras polares artificiales de una escala colosal nunca antes presenciada por el ser humano. Gigantescas cortinas de luz de color púrpura, verde neón, rosa brillante y carmesí se extendieron a lo largo del horizonte del Océano Pacífico. Estas auroras artificiales duraron más de 7 minutos y pudieron ser fotografiadas y registradas desde puntos de observación situados a más de 3.000 kilómetros del punto de origen. En el polo magnético conjugado, cerca de Nueva Zelanda, se formaron auroras secundarias simultáneas, demostrando que la radiación de la bomba había viajado de inmediato a lo largo de las líneas invisibles del campo magnético del planeta. Sin embargo, detrás del asombroso espectáculo de luces se escondía un fenómeno físico mucho más peligroso, destructivo e imprevisto que paralizaría la tecnología civil y militar de la región. Parte 6. El pulso electromagnético y el caos infraestructural en Hawái. Los científicos involucrados en la prueba Starfish Prime sabían que una explosión nuclear generaba impulsos electromagnéticos, pero los modelos teóricos de la época subestimaron de manera drástica la magnitud y el alcance que este fenómeno alcanzaría al ocurrir en el vacío del espacio exterior. Cuando los rayos gamma de alta energía procedentes de la ojiva chocaron contra la capa densa de la atmósfera superior, expulsaron electrones de los átomos de gas a través del llamado efecto Compton. Estos electrones en movimiento rápido fueron atrapados y acelerados por el campo magnético de la Tierra, generando una onda de choque electromagnética invisible de potencia monumental que viajó hacia la superficie terrestre a la velocidad de la luz. Este pulso electromagnético exoatmosférico golpeó el archipiélago de Hawái y las islas adyacentes con una violencia eléctrica sin precedentes. Colapso del alumbrado público. En la isla de Oahu,
Más de 300 farolas del sistema de iluminación pública de la ciudad de Honolulu se apagaron instantáneamente debido a la fusión masiva de sus fusibles y la destrucción de sus transformadores. Destrucción de redes telefónicas. Las líneas de comunicación de telefonía fija sufrieron sobretensiones de miles de voltios, quemando los repetidores de señal, los tableros de conmutación y dejando incomunicadas a zonas enteras del archipiélago. Falsas alarmas e interferencias. Los sistemas automatizados de alarmas contra incendios y robos en instalaciones comerciales e institucionales se activaron en cadena, saturando a los servicios de emergencia locales. Bloqueo de transmisiones de radio. La ionización extrema provocada por la bomba causó un apagón de radio en la banda de alta frecuencia que se prolongó durante horas, interrumpiendo las comunicaciones marítimas, aéreas y militares entre Hawái, Estados Unidos continental, Japón y Australia. Técnicos militares y miembros de las compañías telefónicas locales tardaron días en comprender que los fallos masivos en sus sistemas infraestructurales no se debían a tormentas solares o averías técnicas ordinarias, sino al impacto directo de una bomba nuclear detonada a 400 kilómetros de altitud en el espacio. Parte 7. La destrucción de la flota satelital y el cinturón de radiación persistente. A pesar de los severos daños ocasionados en la infraestructura civil de Hawái, el impacto más destructivo y duradero de la operación Starfish Prime no se produjo en la Tierra ni en el aire, sino en la propia órbita terrestre baja, alterando para siempre el curso de la incipiente era espacial. La explosión inyectó una cantidad verdaderamente colosal de electrones de alta energía en la magnetosfera. Lejos de disiparse en cuestión de días como esperaban los analistas del gobierno, estas partículas radiantes quedaron atrapadas de manera permanente en el campo magnético, creando un nuevo cinturón de radiación artificial superpuesto a los cinturones de Dan Allen naturales. Este cinturón de radiación presentó una densidad e intensidad miles de veces superior a los niveles normales de radiación cósmica de fondo. En el año de 1962, la era espacial apenas estaba comenzando y el número de satélites en órbita era sumamente reducido. Sin embargo, la radiación atrapada por Starfish Prime comenzó a destruir metódicamente la flota espacial existente. El satélite Telstar 1, desarrollado por las compañías AT&T y Bell Labs, Telstar 1 fue el primer satélite de comunicaciones comerciales de la historia, lanzado solo un día después de la prueba Starfish Prime. Aunque logró transmitir las primeras señales de televisión en directo a través del Atlántico, la continua exposición al cinturón de radiación artificial degradó aceleradamente sus transistores de silicio, dejándolo completamente fuera de servicio pocos meses después. El satélite Transit 4B, un prototipo clave de satélite de navegación perteneciente a la Marina de los Estados Unidos, vio cómo sus paneles solares eran progresivamente destruidos por el bombardeo incesante de electrones de alta energía, sufriendo una pérdida total de potencia que inutilizó sus sistemas informáticos. El satélite Ariel 1, diseñado conjuntamente por científicos del Reino Unido y la NASA para estudiar las capas superiores de la atmósfera, sufrió la avería catastrófica de sus detectores científicos y fuentes de energía al cruzar repetidamente la zona de radiación intensa creada por la bomba. En total, los análisis científicos posteriores revelaron que la prueba Starfish Prime destruyó, dañó o incapacitó de manera definitiva a más de un tercio de todos los satélites artificiales que se encontraban operativos en la órbita terrestre baja durante la segunda mitad del año de 1962. El experimento diseñado para probar la capacidad de neutralizar satélites soviéticos terminó aniquilando la propia infraestructura tecnológica de la Alianza Occidental. Parte 8. La reacción científica internacional y el camino al Tratado de 1963. Las consecuencias imprevistas, los daños infraestructurales y la alteración duradera del entorno espacial provocados por Starfish Prime, sumados a las pruebas nucleares exoatmosféricas paralelas realizadas por la Unión Soviética en Kazajistán conocidas como el Proyecto K, desataron una fuerte indignación y preocupación en la comunidad científica internacional.
físicos astrónomos de prestigio universal, entre los que se encontraban el propio James Van Allen y el astrónomo británico Sir Bernard Lovell, alzaron públicamente sus voces contra la realización de ensayos nucleares en el espacio. Lovell llegó a calificar la prueba Starfish Prime como un acto de irresponsabilidad ambiental a escala planetaria, advirtiendo que la contaminación radiactiva de la magnetosfera ponía en riesgo no solo las futuras misiones espaciales tripuladas, sino la capacidad de la humanidad para estudiar el espacio exterior mediante la radioastronomía. Las crecientes protestas de los geofísicos, unidas a la evidencia técnica incontestable de que las explosiones de alta altitud generaban efectos impredecibles que ponían en peligro la propia seguridad nacional y las comunicaciones globales, obligaron a las autoridades de Washington y Moscú a reconsiderar de forma drástica su política de ensayos de armas de destrucción masiva. La crisis de los misiles en Cuba, ocurrida apenas unos meses después de la detonación de Starfish Prime, llevó a la humanidad al borde del holocausto atómico y aceleró las vías diplomáticas entre el presidente John F. Kennedy y el líder soviético Nikita Khrushchev. El 5 de agosto del año de 1963, representantes de los Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido firmaron en la ciudad de Moscú el histórico Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares. Este acuerdo internacional prohibió de manera definitiva la realización de ensayos con armas atómicas en la atmósfera, en el espacio exterior y bajo la superficie del agua. Las pruebas nucleares exoatmosféricas llegaron a su fin oficial, dejando los registros de la operación Starfish Prime y el proyecto Argus como el testimonio documentado de la época en que la ciencia militar intentó manipular la magnetosfera del planeta Tierra, revelando las peligrosas fronteras de la paranoia tecnológica de la Guerra Fría. Capítulo 5. Proyecto 119. La misión secreta para detonar la Luna. Parte 1. La crisis del Sputnik y el pánico en el cosmos. En los últimos meses del año de 1957, la sociedad estadounidense y el estamento militar de Washington sufrieron un colapso de confianza sin precedentes en su historia moderna. El 4 de octubre de aquel año, la Unión Soviética logró colocar con éxito en la órbita terrestre el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la humanidad. El constante pitido emitido por el pequeño esférico metálico mientras cruzaba los cielos del continente norteamericano fue interpretado por la Casa Blanca, el Congreso y el Pentágono no como un logro científico de la civilización, sino como una amenaza militar directa e inminente. La percepción pública era devastadora. Si los ingenieros soviéticos poseían la capacidad de construir cohetes capaces de poner un objeto en órbita, significaba que también podían montar ojivas nucleares en misiles balísticos intercontinentales y lanzarlas contra cualquier ciudad de los Estados Unidos sin posibilidad de intercepción. La brecha tecnológica perceptiva, bautizada rápidamente por los medios de comunicación y los políticos como la crisis del Sputnik, generó un clima de paranoia e histeria colectiva. Apenas un mes después, la Unión Soviética asestó un segundo golpe publicitario y científico al lanzar el Sputnik 2, llevando a bordo al primer ser vivo en orbitar la Tierra, la perra Laika. Mientras tanto, los primeros intentos de los Estados Unidos por responder a estos logros terminaron en fracasos humillantes transmitidos en televisión en directo, como el estallido en la rampa de lanzamiento del cohete Vanguard TV-3 en diciembre de 1957. En este contexto de desesperación geopolítica y pérdida de prestigio internacional, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos concluyó que enviar un simple satélite al espacio ya no era suficiente para restaurar la moral nacional ni para demostrar la supremacía tecnológica sobre Moscú. Se necesitaba un golpe de efecto propagandístico y científico de proporciones cósmicas, un espectáculo visual inolvidable que pudiera ser visto a simple vista por cualquier ser humano desde la superficie terrestre sin necesidad de telescopios ni instrumentos especiales. Así fue como nació la idea de llevar la guerra atómica al único satélite natural del planeta Tierra. Parte 2. El nacimiento del proyecto A-119 y el laboratorio de Armour.
En los primeros meses del año de 1958, bajo la dirección del Centro de Armas Especiales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ubicado en la base de la Fuerza Aérea Kirtland en Nuevo México, se puso en marcha un programa de investigación clasificado con el nivel de máxima seguridad. El proyecto fue designado en los archivos militares con el código críptico de Proyecto A-119, formalmente titulado Un estudio sobre los vuelos de investigación lunar. Para llevar a cabo los complejos cálculos físicos, astrodinámicos y las simulaciones de la explosión, la Fuerza Aérea no recurrió únicamente a sus propios ingenieros militares, sino que contrató a una de las instituciones de investigación científica privadas más prestigiadas del país, la Fundación de Investigación del Instituto de Tecnología de Illinois, conocida en la época como la Fundación de Investigación Armer. El objetivo principal del proyecto A-119 era evaluar la viabilidad técnica, los efectos físicos y la visibilidad de la detonación de una bomba atómica sobre la superficie de la Luna. La premisa operativa era brutalmente directa: lanzar un misil balístico intercontinental desde suelo estadounidense que transportara una cabeza nuclear hasta el satélite natural, hacerla impactar en la cara visible de la Luna durante un eclipse solar o cerca de la línea del terminador lunar, y provocar una explosión cuya columna de polvo y escombros reflectantes fuera iluminada por el Sol, creando un espectáculo luminoso visible a simple vista para la población civil en todo el planeta. El equipo de trabajo en la Fundación de Investigación Armer estuvo compuesto por una decena de los físicos y matemáticos más brillantes de la nación. Al frente del grupo se encontraba el físico Leonard Riefel, un respetado investigador que años más tarde trabajaría para la NASA en el programa Apolo. Sin embargo, entre los jóvenes científicos contratados para realizar los cálculos teóricos de la nube de polvo expansiva se encontraba un estudiante de doctorado de apenas 24 años cuya fama posterior eclipsaría por completo al propio proyecto, Carl Sagan. Parte 3. Los cálculos técnicos y la participación de Carl Sagan. El joven Carl Sagan, quien con el paso de las décadas se convertiría en el divulgador científico más famoso del mundo y un apasionado defensor del pacifismo y la exploración espacial, fue reclutado en el año de 1958 por su brillantez matemática y su profundo conocimiento sobre la física planetaria y la composición de la superficie lunar. La tarea específica encomendada a Sagan dentro del proyecto A-119 consistía en desarrollar modelos matemáticos teóricos para predecir la expansión de la nube de escombros, polvo y gas caliente que se elevaría tras el impacto y la subsiguiente detonación atómica en el vacío lunar. Dado que la Luna carece de una atmósfera densa que contenga los gases de una explosión o que propague una onda de choque acústica convencional, los efectos visuales y físicos eran extremadamente difíciles de simular con la tecnología de la época. Sagan dedicó meses a calcular cómo la luz del Sol interactuaría con las micropartículas de regolito lunar pulverizado por la bomba. Sus informes técnicos demostraron que, para que la nube fuera visible desde la Tierra sin la ayuda de instrumentos ópticos avanzados, la explosión debía ocurrir exactamente en el límite entre el lado iluminado y el lado oscuro de la Luna, la zona conocida como el terminador lunar. De este modo, la nube de polvo se elevaría a decenas de kilómetros de altura sobre la superficie y recibiría la luz solar directa contra el fondo negro de la noche lunar, creando un punto brillante y fluorescente en la silueta de la Luna. Además de los aspectos visuales, Sagan también comenzó a evaluar las consecuencias científicas de la detonación. En sus informes clasificados, el joven físico señaló que la explosión contaminaría de manera irreversible la superficie lunar con isótopos radiactivos artificiales, lo que imposibilitaría a los futuros astrónomos y astrobiólogos determinar si la Luna poseía materia orgánica nativa o rastros de vida microscópica ancestral. Irónicamente, estos primeros estudios sobre la contaminación de mundos extraterrestres moldearon la conciencia de Sagan sobre la fragilidad de la biosfera y los peligros de la tecnología militar. Parte 4. La elección de la ojiva y las limitaciones de ingeniería.
Durante las fases iniciales de planificación del proyecto A-119, los estrategas militares consideraron la posibilidad de utilizar una bomba de hidrógeno de gran potencia, similar a las cabezas termonucleares que se estaban probando en el Océano Pacífico dentro de la categoría de megatones. Se especuló con la idea de que una explosión termonuclear masiva garantizaría una columna de polvo lo suficientemente gigantesca como para conmocionar a la población mundial y enviar un mensaje devastador de poder hacia la Unión Soviética. Sin embargo, los ingenieros de cohetes de la Fuerza Aérea se topó de inmediato con una limitación física e insuperable para la tecnología del año de 1958, el peso de la carga útil. Los misiles balísticos intercontinentales disponibles en aquel momento, como el primigenio Atlas, no poseían la potencia de empuje ni la precisión de guía necesarias para transportar una ojiva termonuclear pesada de varios megatones a través de los 384.000 kilómetros que separan a la Tierra de la Luna. Una carga de ese volumen y peso habría provocado que el misil se desviara de su trayectoria o se quedara sin combustible antes de escapar de la atracción gravitatoria terrestre. Por esta razón, los científicos del proyecto A-119 descartaron la bomba de hidrógeno y seleccionaron en su lugar una ojiva de fisión pura de baja potencia. La opción preferida fue una bomba modelo W-25, con un rendimiento explosivo estimado en apenas 1.7 kilotones, una fracción modesta comparada con la bomba arrojada sobre Hiroshima. La ventaja fundamental de la ojiva W-25 era su peso reducido y su tamaño compacto, lo que permitía adaptarla a la cofia de un misil Atlas modificado y garantizar que el proyectil alcanzara la velocidad de escape necesaria para llegar al satélite natural. A pesar de la baja potencia de la ojiva elegida, los analistas de la Fundación de Investigación ARMER concluyeron en sus informes que la falta de resistencia atmosférica en la Luna permitiría que el polvo se expandiera a una velocidad increíblemente alta en todas direcciones, compensando parcialmente la modesta cantidad de energía liberada por la fisión nuclear. Parte 5. Los riesgos catastróficos y el miedo al retorno radiactivo. Hacia finales del año de 1958 y principios del año de 1959, los informes consolidados del proyecto A-119 fueron presentados a las más altas autoridades del Departamento de Defensa y de la Fuerza Aérea. A medida que los mandos militares leían las conclusiones técnicas y las evaluaciones de riesgo elaboradas por Leonard Riefel y su equipo, el entusiasmo inicial por el proyecto comenzó a transformarse en un profundo escepticismo y preocupación estratégica. El análisis de seguridad reveló una serie de peligros catastróficos que la cúpula militar no podía ignorar. El riesgo de fallo en el lanzamiento. Los cohetes Atlas de la época tenían una tasa de fallos de lanzamiento sumamente elevada. Si un misil que transportaba una ojiva nuclear activa fallaba durante la fase de despegue o en las capas superiores de la atmósfera terrestre, la bomba podía caer y detonar accidentalmente sobre suelo estadounidense, canadiense o de naciones aliadas, o bien dispersar plutonio radiactivo sobre zonas pobladas. Desvío de trayectoria y represalia. La precisión de los sistemas de guía en los años 50 era sumamente primitiva. Existía la posibilidad real de que el misil errara la Luna por miles de kilómetros y continuara navegando en el espacio exterior, o peor aún, que un error de cálculo en la trayectoria hiciera que el proyectil rebotara gravitacionalmente y regresara hacia la Tierra, provocando un incidente diplomático o militar que podría desatar una tercera guerra mundial inadvertida. Efectos en la población terrestre. Aunque la explosión ocurriera en la Luna, existía una gran incertidumbre sobre cómo la radiación gamma y los residuos radiactivos afectarían al entorno espacial cercano a la Tierra. Además, si la explosión no producía el espectáculo visual esperado y resultaba ser un punto tenue imperceptible para el público, el intento de demostración de fuerza se convertiría en un ridículo internacional masivo que dañaría aún más la imagen de los Estados Unidos. Contaminación lunar irreversible.
La destrucción de la geología nativa de la Luna arruinaría las futuras misiones científicas y de exploración espacial que el país ya estaba comenzando a planificar bajo el paraguas de la recién creada NASA en el año de 1958. Parte 6. La cancelación oficial y el proyecto rival soviético. En enero del año de 1959, los altos mandos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tomaron la decisión formal de cancelar definitivamente el proyecto A-119. Los riesgos operativos, políticos y ambientales superaban con creces cualquier beneficio publicitario o militar transitorio. La cúpula militar concluyó que la mejor manera de demostrar la superioridad tecnológica sobre la Unión Soviética no era destruyendo la superficie del satélite natural, sino alcanzándolo mediante sondas científicas no tripuladas y, eventualmente, enviando astronautas humanos a caminar sobre él de forma segura. Irónicamente, la paranoia de la Guerra Fría funcionaba en ambas direcciones. Documentos desclasificados tras la caída de la Unión Soviética revelaron que los estrategas militares del Kremlin habían diseñado un proyecto prácticamente idéntico al mismo tiempo. El programa soviético, denominado Proyecto E-4, contemplaba la instalación de una ojiva nuclear en una sonda espacial de la serie Luna para hacerla detonar sobre la superficie lunar y demostrar al mundo el poderío atómico del Estado soviético. Sin embargo, al igual que sus contrapartes estadounidenses, los ingenieros soviéticos dirigidos por el legendario diseñador Sergei Korolev calcularon los riesgos de un fallo en el lanzamiento sobre su propio territorio y la falta de visibilidad del destello en el vacío del espacio, optando por cancelar el proyecto E-4 en el año de 1960. Ambas superpotencias habían llegado de manera independiente a la misma conclusión. Detonar bombas atómicas en la Luna era una imprudencia técnica que no ofrecía ninguna ventaja táctica real y que ponía en peligro el futuro de la exploración espacial humana. Parte 7. La filtración y la revelación de los archivos secretos. Durante más de 4 décadas, la existencia del proyecto A-119 permaneció guardada bajo el más estricto secreto oficial en los archivos clasificados del gobierno estadounidense. Ni el público ni los historiadores de la era espacial tenían conocimiento de que Washington había considerado seriamente la posibilidad de detonar una bomba atómica en la Luna a finales de la década de 1950. El secreto comenzó a desmoronarse de manera imprevista a mediados de la década de 1990. En una biografía escrita sobre Carl Sagan tras su fallecimiento en el año de 1996, se reveló que en el año de 1959 el joven astrónomo había mencionado involuntariamente su participación en el estudio clasificado sobre la Luna en una solicitud de beca académica para la Universidad de California en Berkeley. Esta mención pasó desapercibida para los censores militares de la época, pero sirvió como pista para que historiadores de la ciencia comenzaran a rastrear los documentos originales. Finalmente, en el año de 2000, el propio Dr. Leonard Riefel, que para entonces contaba con más de 77 años de edad, rompió el silencio y confirmó públicamente la veracidad del proyecto A-119 en una entrevista concedida a la revista científica Nature. Riefel confirmó que él había dirigido el equipo de investigación en la Fundación Armer y reveló detalles escalofriantes sobre la prisa y la determinación con la que la Fuerza Aérea buscaba ejecutar la detonación lunar en 1958. El científico declaró públicamente: la intención principal del proyecto era hacer una demostración de fuerza con un impacto mediático gigante. La Fuerza Aérea quería un espectáculo que ocurriera en el lugar adecuado para que todo el mundo pudiera ver la nube de polvo desde la Tierra. Afortunadamente, prevaleció el sentido común y la investigación se quedó en el papel, pero la tecnología para hacerlo existía y el deseo político era muy real. La desclasificación posterior de los documentos titulados A Study of Lunar Research Flights confirmó punto por punto las declaraciones de Riefel y el papel desempeñado por Carl Sagan en las simulaciones de la nube de escombros. Parte 8. El Tratado del Espacio Exterior de 1967 y el legado de la Luna.
La lección dejada por proyectos como el A-119 en los Estados Unidos, el proyecto E-4 en la Unión Soviética y las pruebas exoatmosféricas como Starfish Prime demostró a las naciones del mundo que el espacio exterior debía ser protegido de la expansión del arsenal atómico. El 27 de enero del año de 1967, las Naciones Unidas impulsaron la firma del Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluida la Luna y otros cuerpos celestes, conocido simplemente como el Tratado del Espacio Exterior. Este documento histórico, ratificado por todas las potencias espaciales del planeta, estableció normas jurídicas universales e inviolables. Prohibió expresamente la colocación de armas de destrucción masiva, incluidas las armas nucleares, en la órbita terrestre, en la Luna o en cualquier otro cuerpo celeste. Estableció que la Luna y los demás cuerpos celestes se utilizarán exclusivamente con fines pacíficos por todas las naciones de la Tierra. Prohibió el establecimiento de bases militares, el ensayo de cualquier tipo de armas y la realización de maniobras militares en los suelos extraterrestres. El proyecto A-119 quedó relegado a las páginas de los archivos secretos como un testimonio fascinante y perturbador de los años más oscuros de la Guerra Fría. Recordó a las generaciones futuras hasta qué punto el pánico tecnológico y la competencia ideológica estuvieron a punto de alterar para siempre la faz del satélite natural que ha acompañado a la humanidad desde el origen de la civilización. Capítulo 6. Proyecto Acoustic Caddy y Proyecto Pigeon, la cibernética animal en la Guerra Fría. Parte 1. La desesperación técnica y el uso de organismos vivos. Durante los años más tensos de la Guerra Fría, la Dirección de Ciencia y Tecnología de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, junto con las unidades de investigación avanzada del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, se enfrentó a un obstáculo tecnológico aparentemente insuperable: los límites de miniaturización de los equipos de espionaje convencionales. En las décadas de 1950 y 1960, los micrófonos, transmisores de radio y fuentes de energía disponibles eran demasiado voluminosos, frágiles e impredecibles para ser introducidos de manera encubierta en las instalaciones diplomáticas, sedes gubernamentales y zonas residenciales de los diplomáticos de la Unión Soviética. La vigilancia electrónica tradicional requería la infiltración física de agentes humanos o la colocación de cables que podían ser detectados fácilmente por los equipos de contraespionaje del KGB. Ante esta limitación técnica, los analistas e ingenieros militares de Washington comenzaron a contemplar una solución tan extravagante como éticamente perturbadora. En lugar de intentar esconder tecnología miniaturizada dentro de objetos inanimados como muebles o cuadros, utilizarían organismos biológicos vivos como plataformas ambulantes de espionaje y guía de armamento. La premisa central de estos programas era convertir a animales comunes, aquellos que no despertaran ninguna sospecha en entornos urbanos o campos de batalla, en sistemas cibernéticos integrados. A través de complejas intervenciones quirúrgicas, condicionamiento conductual de tipo pavloviano y la implantación de microcomponentes electrónicos directamente en el sistema nervioso de las criaturas, los científicos militares creían que podían superar las limitaciones de la ingeniería electrónica de la época. Dos de los proyectos más documentados, costosos y estrambóticos nacidos de esta doctrina fueron el Proyecto Pigeon, Proyecto Gubersin, desarrollado por el renombrado psicólogo B.F. Skinner durante la Segunda Guerra Mundial y continuado en la era atómica, y el Proyecto Acoustic Caddy, Proyecto Gatito Acústico, ejecutado por la CIA en la década de 1960. Parte 2. El Proyecto Pigeon, las palomas micropiloto de B.F. Skinner. Mucho antes de que los sistemas de guía por radar, infrarrojos o GPS fueran concebidos para los misiles balísticos, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos enfrentaban un problema crítico durante la Segunda Guerra Mundial: la falta de precisión de las bombas guiadas a distancia.
Las señales de radio utilizadas para corregir la trayectoria de los proyectiles eran propensas a sufrir interferencias enemigas o pérdidas de señal catastróficas. En el año de 1940, el célebre psicólogo conductista Borges Frederick Skinner presentó ante el Consejo de Investigación de Defensa Nacional una propuesta revolucionaria y aparentemente descabellada: utilizar palomas adiestradas como sistemas biológicos de guía dentro de las ojivas de los misiles. El programa recibió el nombre en clave de Proyecto Pigeon, posteriormente rebautizado como Proyecto Orcón, por la contracción de las palabras en inglés Organic Control. La arquitectura técnica del proyecto era minuciosamente elaborada. Se diseñó la cono frontal de un misil para albergar hasta 3 palomas situadas en compartimentos blindados e individuales. En la parte delantera de la ojiva se instaló un sistema de lentes que proyectaba la imagen del objetivo militar, como un acorazado enemigo o un centro de mando, sobre una pantalla de cristal esmerilado colocada directamente frente al pico de las aves. El método de funcionamiento se basaba en el condicionamiento operante. Las palomas eran entrenadas mediante un riguroso sistema de recompensas de comida para picotear repetidamente el centro de la imagen del objetivo proyectada en la pantalla. La pantalla de cristal estaba equipada con sensores eléctricos o neumáticos que registraban la ubicación precisa de cada picotazo del ave. Si el objetivo proyectado comenzaba a desviarse hacia la izquierda de la pantalla, el picotazo del ave fuera del centro cerraba un circuito eléctrico que activaba las aletas de control del misil, corrigiendo la trayectoria de vuelo hacia el objetivo. Para garantizar una precisión absoluta y evitar errores por pánico, se colocaban 3 palomas dentro del mismo misil. El sistema informático primitivo ejecutaba una decisión basada en la mayoría de votos de los picotazos de las 3 aves. Skinner dedicó años a perfeccionar el entrenamiento. Las palomas demostraron una capacidad asombrosa para mantener el enfoque y picotear la pantalla más de 4 veces por segundo durante maniobras de alta velocidad, ignorando el ruido ensordecedor del motor del misil y los cambios bruscos de presión. A pesar de los resultados positivos en el laboratorio, los mandos militares veían el proyecto con profundo escepticismo y burla. En el año de 1944, el proyecto fue temporalmente suspendido porque los generales no podían aceptar la idea de que la precisión militar de la nación dependiera del cerebro de una paloma. Sin embargo, en el año de 1948, bajo la naciente Marina de los Estados Unidos, el proyecto fue resucitado en secreto y refinado bajo el nombre de Proyecto Orcón, hasta que el desarrollo de los sistemas de guía electrónicos obsoletizó definitivamente el uso de los animales en el año de 1953. Parte 3. El nacimiento de Acoustic Kitty y la ingeniería cibernética de la CIA. En la década de 1960, la División de Investigación Técnica de la CIA se enfrentó a un desafío de espionaje sumamente específico en la ciudad de Washington y en varias capitales europeas. Los diplomáticos y agentes de inteligencia soviéticos, conscientes de que los micrófonos ocultos solían instalarse en edificios, vehículos o mobiliario urbano, tomaron la costumbre de reunirse en parques públicos, avenidas abiertas y jardines de embajadas para discutir asuntos de Estado clasificados. Escuchar estas conversaciones al aire libre era técnicamente imposible para la tecnología de la época. Sin embargo, los analistas de la CIA observaron un detalle clave: los parques y jardines alrededor de las embajadas soviéticas estaban llenos de gatos callejeros y domésticos que transitaban libremente entre los diplomáticos sin generar la menor sospecha ni alterar el comportamiento de los agentes soviéticos. Así nació la idea del proyecto Acoustic Kitty. La meta era transformar a un gato común en un dispositivo de escucha ambulante y teledirigido, capaz de aproximarse a un grupo de personas sentadas en un banco de parque, sentarse a sus pies e interceptar cada palabra pronunciada mediante un transmisor de radio implantado en su cuerpo. Para convertir este concepto en realidad, la CIA recurrió a destacados neurocirujanos y veterinarios para llevar a cabo una serie de intervenciones quirúrgicas clandestinas que duraron cerca de 5 años.
La operación transformó la anatomía del animal en un complejo entramado cibernético. El micrófono, un micrófono electret extremadamente miniaturizado, fue insertado quirúrgicamente dentro del canal auditivo del gato. El transmisor de radio, un pequeño transmisor de radio de alta frecuencia, fue implantado bajo la piel en la base del cuello del animal o cosido cerca de su caja torácica. La antena, una fina línea de cable de cobre, fue cosida minuciosamente bajo el pelaje del felino, extendiéndose a lo largo de la columna vertebral hasta la punta de la cola para actuar como antena emisora. La fuente de energía, una batería miniaturizada de mercurio, fue implantada en la cavidad abdominal para alimentar el transmisor durante varias horas continuas. La intervención técnica fue un éxito médico, pero los científicos se topó de inmediato con un obstáculo biológico insuperable: la psicología instintiva de la especie felina. Parte 4. El imperativo biológico y el fracaso operativo. A diferencia de los perros o las palomas de Skinner, los gatos no poseen una estructura social jerárquica que facilite el entrenamiento de obediencia bajo comandos externos directos. Los primeros ensayos de laboratorio demostraron que, en cuanto el gato modificado era soltado en un entorno controlado, se distraía con facilidad, buscaba comida, se dormía o simplemente caminaba en dirección opuesta al objetivo designado. Para corregir la tendencia del gato a abandonar la misión debido a la sensación de hambre, los cirujanos de la CIA sometieron al animal a una segunda intervención quirúrgica para neutralizar o modificar las vías neurales responsables de la sensación de apetito, intentando eliminar cualquier distracción instintiva durante la operación. Tras años de pruebas, cirugías adicionales y un desembolso económico que los documentos desclasificados estiman en más de $20 millones de la época, la CIA decidió llevar a cabo la primera prueba de campo real del proyecto Acoustic Kitty. El escenario elegido fue un parque público situado frente a una instalación oficial soviética en la ciudad de Washington. Un furgón de vigilancia sin marcaciones de la CIA se estacionó en la acera opuesta del parque. Dentro del vehículo, los técnicos alinearon los equipos de recepción de radio y encendieron los monitores de audio. El objetivo designado consistía en 2 hombres sentados en un banco del parque hablando en ruso. Un agente de la CIA abrió la puerta lateral del furgón y colocó al gato quirúrgicamente modificado sobre la acera, dándole la instrucción visual de cruzar la calle en dirección al banco del parque. Lo que ocurrió a continuación fue una tragedia repentina y absurda que puso fin de manera instantánea a años de investigación. En el momento en que el felino comenzó a cruzar el carril de circulación para dirigirse hacia el parque, un taxi gris que transitaba por la avenida a velocidad normal arrolló al gato, matándolo al instante e inutilizando todo el equipo electrónico de miles de dólares implantado en su cuerpo. Parte 5. La cancelación oficial y el memorando de desclasificación. El desastroso ensayo de campo en la avenida de Washington convenció a los directores de la CIA de que el proyecto carecía por completo de viabilidad operativa. A pesar de los impresionantes avances en la miniaturización de componentes electrónicos y en la técnica de neurocirugía veterinaria, la naturaleza impredecible e incontrolable del comportamiento animal hacía que el uso de felinos fuera inútil en un entorno urbano hostil y dinámico. En el año de 1967, la CIA emitió un memorando de evaluación final que clausuró oficialmente el proyecto Acoustic Kitty. El expediente completo permaneció bajo la clasificación de secreto de Estado durante más de 3 décadas. No fue sino hasta el año de 2001 cuando, gracias a las solicitudes presentadas bajo la Ley de Libertad de Información, FOIA, por el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, se desclasificaron los documentos originales del proyecto. Entre los papeles liberados figuraba un memorando redactado por el equipo de evaluación técnica de la CIA en 1967, escrito con un lenguaje burocrático cuidadosamente velado para suavizar el estrepitoso fracaso económico y operativo del programa.
Nuestros exámenes finales sobre la viabilidad del uso de gatos para la recolección de información demostraron que el programa era técnicamente posible desde el punto de vista quirúrgico y electrónico. Los veterinarios y cirujanos realizaron un trabajo pionero. Sin embargo, la investigación demostró de manera concluyente que el grado de entrenamiento necesario para que el animal ejecute las misiones en situaciones reales de campo no es práctico para nuestras necesidades operativas cotidianas. El proyecto Custec Carey y el proyecto Pigeon quedaron inmortalizados en los anales de la inteligencia militar como dos de los ejemplos más extravagantes, costosos y estrambóticos de cómo la paranoia de la Guerra Fría llevó a las agencias del gobierno a intentar moldear la propia naturaleza biológica en un instrumento de vigilancia cibernética. Capítulo 7. Proyecto Plapsare, Átomos para la Paz y la Ingeniería Nuclear Geoespacial. Parte 1. La doctrina de Eisenhower y el discurso Átomos para la Paz. En los últimos meses del año de 1953, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente estadounidense Dwight Eisenhower pronunció un discurso histórico titulado Átomos para la Paz. En aquel momento, la humanidad entera vivía bajo la sombra aterrorizante del hongo atómico y la acelerada carrera armamentista entre Washington y Moscú. La intención política declarada de la administración estadounidense era transformar de manera radical la percepción pública de la energía atómica, demostrar que la fuerza del núcleo no solo servía para aniquilar ciudades enteras, devastar ejércitos enemigos o amenazar la supervivencia de la civilización, sino que podía ser canalizada como un instrumento constructivo, civilizador y transformador al servicio del progreso de toda la humanidad. Sin embargo, detrás de esta retórica pacifista y de los programas médicos energéticos civiles patrocinados por el gobierno, se gestó una idea mucho más radical, peligrosa e impetuosa en las mentes de los físicos nucleares del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en el estado de California. Encabezados por el legendario y polémico físico Edward Teller, conocido popularmente en todo el mundo como el padre de la bomba de hidrógeno, un grupo de científicos de élite comenzó a preguntarse si las armas de destrucción masiva podían convertirse en herramientas de construcción pesada, minería masiva e ingeniería geofísica a gran escala. La premisa de Teller y de su equipo de colaboradores era brutalmente ambiciosa y pragmática. Si la humanidad había tardado décadas en excavar canales interoceánicos, túneles ferroviarios, puertos marítimos y minas a cielo abierto utilizando excavadoras convencionales, dinamita, maquinaria de vapor y miles de trabajadores, una sola bomba termonuclear de alta potencia podía mover millones de toneladas de tierra y roca en una fracción de segundo. La ingeniería atómica civil prometía rediseñar la geografía del planeta Tierra a voluntad estricta de los gobiernos y de los estrategas industriales. En el año de 1957, la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos oficializó este concepto bajo un nombre extraído directamente del Antiguo Testamento, del libro de Isaías, el Proyecto Plapsare, Proyecto Reja de Arado, en referencia explícita a la famosa profecía bíblica que exhorta a las naciones a convertir sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces para inaugurar una era de paz permanente. Parte 2. La ideología de la ingeniería nuclear civil y los planes imperiales. El proyecto Plapsare no se concibió como un simple experimento aislado de laboratorio o una mera curiosidad académica, sino como un programa de infraestructura nacional e internacional destinado a remodelar el comercio marítimo, la extracción de recursos naturales y el transporte terrestre a nivel global. Durante finales de la década de 1950 y toda la década de 1960, la Comisión de Energía Atómica publicó decenas de estudios de viabilidad técnica que contemplaban proyectos de una escala colosal y profundamente perturbadora. Entre los planes más minuciosamente detallados en los expedientes de la comisión figuraban los siguientes escenarios de ingeniería geoespacial. El nuevo canal de Panamá atómico. Uno de los planes más elaborados del proyecto Plapsare consistía en excavar un segundo canal interoceánico a nivel del mar a través del Istmo de Centroamérica,
utilizando una cadena continua de docenas de bombas termonucleares detonadas en secuencia rápida. Los ingenieros de Livermore calcularon que utilizar armas nucleares reduciría los costos financieros de la excavación tradicional en más de un 70%. Recortaría los tiempos de construcción de décadas a solo unos pocos meses de trabajo. El proyecto Chariot en Alaska, se diseñó un plan oficial para crear un puerto marítimo artificial en la costa noroeste de Alaska, cerca de Cape Thompson, en el mar de Chukchi. La operación preveía la detonación simultánea de 5 bombas atómicas bajo el lecho marino de la costa desértica para abrir una cuenca profunda de anclaje en el océano Ártico, facilitando la extracción minera en regiones inhóspitas. Cortes de montañas para carreteras y ferrocarriles. En el estado de California, el proyecto denominado Carrayal pretendía hacer estallar 22 bombas nucleares en las montañas de Bristol para abrir un desfiladero gigantesco de más de 3.000 metros de longitud y más de 100 metros de profundidad. Esto permitiría el paso recto de la autopista interestatal 40B del ferrocarril de Santa Fe sin necesidad de construir costosos túneles convencionales. Estimulación de yacimientos de gas natural. La utilización de detonaciones subterráneas para fracturar capas profundas de roca esquistosa ve liberar atrapamientos masivos de gas natural v petróleo en los estados de Colorado, Nuevo México v Wyoming, incrementando las reservas energéticas de la nación. Los científicos de Livermore, cegados por el entusiasmo tecnológico v el optimismo cientificista de la posguerra, aseguraban en sus presentaciones públicas que la contaminación radiactiva producida por estas explosiones podía ser minimizada mediante el diseño de bombas de fusión llamadas limpias v que el polvo radioactivo quedaría atrapado casi en su totalidad bajo las capas sólidas de roca fundida. Parte 3. El experimento Sedan, la cámara del desastre en el desierto de Nevada. Para verificar en la práctica si la energía atómica podía utilizarse para la excavación masiva de canales de puertos sin destruir la biosfera, la Comisión de Energía Atómica programó el experimento emblemático más destructivo de todo el programa PLAPSARE, la prueba Sedan. El 6 de julio del año de 1962, en el área 10 del sitio de pruebas de Nevada, una zona desértica restringida a unos 100 kilómetros al norte de la ciudad de Las Vegas, los ingenieros colocaron una ojiva termonuclear de gran potencia en un pozo de perforación a una profundidad exacta de 194 metros bajo la superficie terrestre. La bomba utilizada no era un dispositivo pequeño de ensayo. Poseía un rendimiento explosivo de 104 kilotones, el equivalente a más de 7 veces la potencia destructiva de la bomba atómica arrojada sobre la ciudad de Hiroshima en el año de 1945. A las 10 de la mañana, hora local, la carga fue detonada de manera remota desde un búnker de control blindado. Los efectos geofísicos e hidráulicos de la explosión superaron cualquier predicción visual registrada en la historia de la ingeniería civil. La elevación de la Tierra, en los primeros milisegundos tras la detonación, una cúpula gigantesca de tierra, roca v sedimento desértico de más de 300 metros de diámetro se elevó lentamente en el aire como si fuera una montaña flotante impulsada por gases incandescentes. La expulsión de roca. Apenas 2 segundos después, la acumulación de gases de fusión a presiones de millones de atmósferas reventó la cúpula terrestre, expulsando más de 12 millones de toneladas de material geológico hacia la atmósfera a velocidades ultrasónicas. El cráter artificial. La explosión dejó en el suelo un cráter gigantesco de 91 metros de profundidad y 400 metros de diámetro. El cráter era tan colosal que fue visible a simple vista desde la órbita terrestre baja v se convirtió de inmediato en la estructura artificial más grande creada por una sola explosión atómica en la historia de la humanidad. Sin embargo, detrás del presunto triunfo métrico de la excavación atómica se desencadenó un desastre ecológico v medioambiental que marcaría el principio del fin de la fe pública en el proyecto PLAPSARE. Parte 4. La nube radiactiva y el envenenamiento de la población civil.
Los diseñadores del experimento Sedan afirmaban en sus informes previos que la colocación de la bomba a casi 200 metros de profundidad garantizaría que la mayor parte de la radiactividad generada por la fusión de la fisión quedara atrapada en las capas inferiores del subsuelo, fundida en forma de vidrio radiactivo inerte. Pero los cálculos teóricos de los físicos resultaron trágicamente erróneos y catastróficos. La explosión reventó la cubierta de tierra de manera tan violenta y destructiva que levantó una nube de polvo y ceniza altamente radiactiva que alcanzó más de 3.000 metros de altura en la atmósfera. La columna contaminada no se disipó en el desierto inoperante de Nevada, sino que fue arrastrada por los vientos dominantes directamente hacia el noreste de los Estados Unidos. El impacto sanitario, ecológico y agrícola de la prueba Sedan fue devastador para miles de ciudadanos inocentes. Inyección de yodo 131, la nube depositó enormes cantidades de isótopos radiactivos de yodo, estroncio 90 y cesio 137 a lo largo de varios estados del medio oeste estadounidense, afectando directamente a la población civil de Utah, Idaho, Nebraska, Iowa y Illinois. Contaminación de la cadena alimentaria. El yodo radiactivo cayó sobre las zonas agrícolas y pastizales de la región. Las vacas lecheras consumieron la hierba contaminada y la radiación pasó directamente a la leche fresca comercializada y consumida por cientos de miles de niños estadounidenses durante los meses de verano del año de 1962. Cáncer de tiroides en la población infantil. Estudios epidemiológicos posteriores llevados a cabo por el Instituto Nacional del Cáncer revelaron que el experimento Sedan fue responsable directo de miles de casos de cáncer de tiroides y malformaciones en ciudadanos estadounidenses que eran niños en la década de 1960 y que consumieron leche contaminada por la prueba. El experimento Sedan demostró de manera irrebatible que era absolutamente imposible excavar un canal, un puerto marítimo o un desfiladero mediante bombas atómicas sin liberar nubes masivas de lluvia radiactiva que contaminarían regiones enteras y condenarían a la población civil a enfermedades crónicas y terminales. Parte 5. La fractura nuclear y los experimentos de gas natural en Colorado. A pesar del desastre medioambiental y ambiental provocado por la prueba Sedan en Nevada, la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos se negó a abandonar la premisa fundamental del proyecto Plapsare. Si las explosiones en la superficie o a poca profundidad generaban nubes radiactivas incontrolables en la atmósfera, la solución según los ingenieros militares era llevar las bombas a profundidades extremas para realizar fracturaciones hidráulicas nucleares en yacimientos subterráneos. Entre los años de 1967 y 1973, el gobierno estadounidense, en alianza con grandes corporaciones energéticas privadas, ejecutó una serie de 3 explosiones nucleares profundas diseñadas específicamente para liberar reservas atrapadas de gas natural en formaciones rocosas de baja permeabilidad. Proyecto Gasbuki, 1967. El 10 de diciembre de 1967, en la cuenca de San Juan, en el estado de Nuevo México, se detonó una bomba nuclear de 29 kilotones a una profundidad de 1.350 metros bajo la superficie. Aunque la explosión logró fracturar la roca y liberar grandes volúmenes de gas natural, el gas extraído resultó estar tan intensamente contaminado con tritio radiactivo B carbono 14 que fue clasificado como completamente inutilizable para el consumo doméstico o industrial. Proyecto Rulasen, 1969. El 10 de septiembre de 1969, en el condado de Garfield, en el estado de Colorado, se hizo estallar una ojiva atómica de 40 kilotones a una profundidad de 2.500 metros. Al igual que en Gasbuki, el gas obtenido contenía niveles insostenibles de radiación que imposibilitaban su comercialización en el mercado civil. Proyecto Río Blanco, 1973. El 17 de mayo de 1973, en el estado de Colorado, se ejecutó la prueba más compleja del subprograma de gas.
Se detonaron simultáneamente 3 bombas nucleares de 30 kilotones cada una en el mismo pozo de perforación a profundidades de entre 1000 y 2000 metros. La explosión destruyó la estructura geológica local, pero los 3 pozos resultantes no se conectaron entre sí como preveían los modelos informáticos. El gas extraído continuó estando severamente contaminado por isótopos radiactivos. Las corporaciones energéticas los técnicos estatales se vieron obligados a quemar en la superficie millones de metros cúbicos de gas natural radiactivo mediante antorchas gigantescas que iluminaron las noches de Colorado, desatando una oleada masiva de protestas ciudadanas. Demandas judiciales por parte de los ganaderos residentes locales. Parte 6. La oposición ciudadana y el proyecto Chariot en Alaska. Mientras los experimentos subterráneos continuaban en Colorado Nuevo México, los planes para ejecutar el proyecto Chariot en el territorio de Alaska provocaron una de las batallas sociopolíticas ambientales más encarnadas de la historia moderna de los Estados Unidos. El plan de la Comisión de Energía Atómica para hacer estallar 5 bombas nucleares en Cape Townsend encontró una resistencia feroz organizada por parte de la población indígena Iñupiat, que había habitado la región del Ártico durante milenios, cuyo modo de vida dependía de la caza de ballenas, focas, caribúes, de la pesca en los ríos locales. Los líderes de la comunidad Iñupiat, respaldados por un grupo de biólogos e investigadores independientes de la Universidad de Alaska que se negaron a alterar sus informes científicos para complacer a la Comisión de Energía Atómica, demostraron que la detonación atómica en la costa destruiría la cadena trófica del Ártico. Los científicos independientes revelaron que el líquen del tundra absorbía de manera concentrada el estroncio 90 de las pruebas atmosféricas, el cual pasaba a los caribúes posteriormente a los seres humanos que consumían su carne, registrando niveles de radiación corporal en los nativos que superaban con creces los límites de seguridad médica establecidos. El proyecto Chariot se convirtió en el primer caso registrado en la historia estadounidense donde una coalición de comunidades indígenas, científicos disidentes activistas ecológicos logró detener con éxito un programa de desarrollo nuclear impulsado por el gobierno federal el Pentágono. En el año de 1962, el proyecto fue suspendido oficialmente cancelado de manera definitiva sin que se llegara a detonar ninguna bomba en suelo esquimal. Parte 7. El impacto económico y la cancelación oficial del programa. Para mediados de la década de 1970, el proyecto Plavsare se había convertido en un fiasco técnico, económico, sanitario diplomático insostenible para el gobierno de los Estados Unidos. Durante los 18 años que permaneció activo el programa, entre los años de 1957 y 1975, se ejecutaron un total de 31 misiones de prueba en las que se detonaron 27 armas nucleares en diferentes puntos del territorio nacional. Los balances consolidados presentados ante el Congreso de los Estados Unidos revelaron datos demoledores. Costos financieros desorbitados. El programa había consumido cientos de millones de dólares del erario público sin haber generado un solo producto comercializable, ni haber construido un solo canal, puerto o carretera funcional. Gas contaminado e inutilizable. Las reservas de gas natural liberadas en Nuevo México Colorado mediante las detonaciones subterráneas eran tan radiactivas que no podían ser quemadas en las estufas de los hogares ni utilizadas en plantas eléctricas civiles sin violar las leyes de salud pública. Limpieza ambiental millonaria. Los pozos de perforación, las capas de freáticas contaminadas los terrenos alrededor de las zonas de prueba requirieron planes de descontaminación sellado con hormigón que costaron al Estado más dinero del que se pretendía ahorrar originalmente, mediante el uso de la ingeniería atómica. Incumplimiento de tratados internacionales. La liberación incontrolable de nubes de lluvia radiactiva que cruzaban las fronteras hacia el espacio aéreo canadiense violaba sistemáticamente las cláusulas del Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares firmado en el año de 1963. En el año de 1975,
tras una evaluación exhaustiva por parte del Congreso B bajo la presión de una opinión pública cada vez más concienciada con la protección medioambiental, el proyecto Plapsare fue oficialmente clausurado B eliminado del presupuesto federal de defensa. Parte 8. El programa soviético rival explosiones nucleares para la economía nacional. Al igual que ocurrió con la carrera espacial B, el desarrollo de los misiles balísticos, la Unión Soviética no se quedó al margen de la fiebre de la ingeniería nuclear civil. En el año de 1965, el Kremlin puso en marcha su propio programa equivalente al proyecto Plapsare, denominado formalmente Explosiones Nucleares para la Economía Nacional, conocido informalmente como el programa número 7. El programa soviético fue mucho más extenso, agresivo y destructivo que el estadounidense. Se llevaron a cabo un total de 124 detonaciones nucleares civiles en diversos puntos del territorio soviético hasta el año de 1980-B8. Entre los proyectos más extremos ejecutados por los ingenieros soviéticos figuraron los siguientes. El proyecto Chagan, 1965 se detonó una bomba nuclear de 140 kilotones a una profundidad de 178 metros en el cauce del río Chagan, en Kazajistán, creando un cráter masivo de más de 400 metros de ancho. El sitio se llenó de agua B, fue bautizado como el lago Chagan o el lago atómico, el cual continúa estando fuertemente contaminado por radiación en la actualidad. Extinción de incendios en pozos de gas. En el año de 1966, en el yacimiento de gas de Urtabulak en Uzbekistán, un pozo descontrolado había estado ardiendo sin alto durante más de 3 años, perdiendo millones de metros cúbicos de gas diarios. Los ingenieros soviéticos colocaron una bomba atómica de 30 kilotones en un pozo inclinado a 1500 metros de profundidad cerca del pozo ardiendo. La explosión selló mecánicamente la formación rocosa, apagando el fuego en cuestión de 23 segundos. La técnica se repitió con éxito en otros 3 pozos fuera de control. Creación de envasados y canales subterráneos. Creación de cavidades subterráneas en capas de sal para el almacenamiento masivo de petróleo B, residuos tóxicos en la región de Astracán. El programa soviético concluyó oficialmente en el año de 1989, tras la catástrofe del accidente nuclear de Chernóbil en 1986, el cual destruyó de manera definitiva la confianza de la población soviética B de las autoridades políticas en el uso civil o militar de la tecnología atómica. Parte 9. El legado de la ingeniería atómica y las cicatrices geológicas. El proyecto Plapsare B, su contraparte soviética, permanecen en los anales de la historia científica como el testimonio más evidente de la hibris tecnológica de la posguerra. Durante más de 2 décadas, las 2 superpotencias de la Guerra Fría creyeron que las fuerzas más destructivas del universo podían ser manipuladas con la misma simplicidad que una pala o una excavadora mecánica, ignorando las leyes fundamentales de la geofísica, la ecología B, la biología humana. Hoy en día, las cicatrices geológicas de esta era continúan siendo visibles en la superficie del planeta Tierra. El cráter Sedan en el desierto de Nevada permanece como un monumento histórico nacional protegido B, una atracción turística restringida que recuerda el día en que la humanidad intentó mover montañas con bombas atómicas. Los pozos de Colorado B, Nuevo México, permanecen sellados bajo toneladas de hormigón reforzado, monitoreados de manera continua por geólogos gubernamentales para evitar que la radiación atrapada en el subsuelo se filtre hacia los acuíferos subterráneos de agua potable que abastecen a las ciudades del suroeste estadounidense. El proyecto Plapsare demostró con una claridad inapelable que no existen los accesos directos cuando se trata de manipular la naturaleza a través de la violencia nuclear. Ve que la promesa de transformar las armas de destrucción masiva en herramientas de progreso civilizado terminó convertida en una lección imborrable sobre los límites de la ingeniería humana. Ve la fragilidad del medio ambiente planetario. Capítulo 8. Proyecto Project Sunshine, el macabro rastreo mundial de estroncio 90. Parte 1. La lluvia radiactiva y el invisible enemigo del hueso.
En los primeros años de la década de 1950, los cielos del hemisferio norte se convirtieron en el escenario habitual de cientos de explosiones nucleares atmosféricas. Los Estados Unidos y la Unión Soviética detonaban bombas megatónicas en las aguas del Océano Pacífico, en los desiertos de Nevada y en las estepas de Kazajistán. Para el público general y los medios de comunicación de la época, la amenaza principal era la figura imponente del hongo atómico, la onda de choque expansiva y la destrucción térmica inmediata de las estructuras urbanas. Sin embargo, dentro de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos, un grupo reducido de biólogos, epidemiólogos y físicos atómicos descubrió un peligro mucho más sutil, silencioso y destructivo. Un peligro que no destruía ciudades en cuestión de segundos, sino que se filtraba de manera imperceptible en la anatomía humana a escala global. Ese peligro tenía un nombre científico muy preciso: estroncio 90. El estroncio 90 es un isótopo radiactivo artificial producido únicamente por la fisión pesada de los núcleos de uranio y plutonio dentro de los reactores o en las explosiones atómicas. No existe de forma natural en la corteza terrestre ni en el entorno biológico. Posee una vida media de casi 29 años, lo que significa que tarda décadas en perder la mitad de su carga radiactiva. Pero su característica más aterradora y peligrosa no era su vida media, sino su estructura química elemental. Para el metabolismo del cuerpo humano, el estroncio 90 es químicamente casi idéntico al calcio. Cuando una bomba nuclear detonaba en las capas altas de la atmósfera, la columna de fuego y calor vaporizaba miles de toneladas de tierra, roca y agua. Los isótopos de estroncio 90 ascendían hasta la estratosfera y eran dispersados por las corrientes de aire continentales alrededor de todo el planeta Tierra. Posteriormente, caían lentamente con la lluvia, la nieve y el rocío sobre los campos agrícolas, los pastizales ganaderos y las cuencas de agua potable. Las vacas lecheras consumían la hierba contaminada en los campos. El estroncio 90 pasaba directamente a la leche producida por los animales. Y cuando los seres humanos, especialmente los niños en fase de crecimiento y desarrollo óseo, bebían esa leche, sus organismos confundían el estroncio radiactivo con calcio puro. El cuerpo humano absorbía el isótopo y lo depositaba de manera permanente en el tejido óseo, en las articulaciones y en la médula ósea. Una vez alojado en el interior de la estructura del hueso, el estroncio 90 emitía partículas beta de alta energía durante décadas. Destruía las células sanguíneas en formación, alteraba el código genético celular y provocaba casos letales de leucemia y cáncer de hueso desde el interior del propio esqueleto de las víctimas. Parte 2. El nacimiento del proyecto secretísimo Project Sunshine. En el año de 1953, la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos, en colaboración directa con el Instituto de Estudios Nucleares de la Universidad de Chicago y la Corporación RAND, puso en marcha un programa secreto de investigación científica a nivel global. Su nombre en clave era amargamente irónico y perturbador: Project Sunshine, Proyecto Luz de Sol. El objetivo principal declarado en los archivos confidenciales era medir de forma precisa y matemática la cantidad de estroncio 90 que se estaba acumulando en la biosfera y en la población humana como consecuencia directa de las pruebas nucleares atmosféricas. Los estrategas de Washington necesitaban saber cuántas bombas atómicas podía detonar el país en la atmósfera antes de que la radiación acumulada provocara un colapso sanitario masivo e irreversible en su propia población civil. Pero para responder a esa pregunta científica fundamental existía un obstáculo metodológico insuperable dentro de los laboratorios tradicionales. No se podía medir la acumulación real de estroncio 90 en seres vivos mediante análisis de sangre, orina o saliva. El isótopo se fijaba exclusivamente en la matriz rígida de calcio del hueso humano. La única forma matemáticamente precisa de medir el grado de contaminación biológica era obtener muestras reales de tejido óseo humano. Y no servía cualquier tipo de hueso.
Los científicos a cargo del Project Sunshine necesitaban con urgencia los huesos de niños recién nacidos, bebés y niños pequeños. Los adultos ya tenían sus esqueletos completamente formados antes del inicio de la era atómica en 1945. Sus huesos contenían principalmente calcio antiguo no contaminado. En cambio, los niños nacidos después de la Segunda Guerra Mundial estaban construyendo sus esqueletos completos a partir de alimentos, agua y leche contaminados directamente con el estroncio 90 de las explosiones nucleares. Los pequeños cuerpos de los niños eran los únicos sensores biológicos precisos y limpios que existían en el planeta para medir el avance de la radiación. Parte 3. La red global de recolección y la violación ética. La pregunta crítica que enfrentaron los directores del programa fue inevitable. ¿Cómo podía el gobierno de los Estados Unidos obtener miles de muestras de huesos de bebés y niños recién nacidos de todo el mundo sin desatar el pánico generalizado, sin enfrentar demandas judiciales y sin revelar la escala real de la contaminación atómica global? La respuesta implementada por los estrategas fue la creación de una red clandestina de adquisición médica que violó los principios éticos más elementales de la medicina moderna y de la Declaración de los Derechos Humanos. Bajo la dirección del eminente físico Willard Levy, quien más tarde recibiría el Premio Nobel de Química por el desarrollo de la técnica de datación por carbono 14 y que era un miembro ejecutivo de la Comisión de Energía Atómica, Project Sunshine estableció acuerdos confidenciales con médicos, patólogos y directores de hospitales en múltiples continentes. Se enviaron instrucciones y protocolos de actuación a centros médicos situados en los Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Canadá, Suiza, India, Japón y varios países de América del Sur. La orden operativa era brutalmente simple. Cada vez que un bebé naciera muerto, o un niño pequeño falleciera por enfermedad, malformación o accidente en un hospital participante, el patólogo a cargo de la autopsia debía extraer muestras de fémures, costillas o fragmentos de cráneo antes de entregar el cuerpo. En una conferencia científica a puerta cerrada celebrada el 18 de enero del año de 1955, el propio Willard Levy explicó a sus colegas la acuciante necesidad de conseguir más muestras óseas humanas con una franqueza helada que quedó registrada para la historia en las actas secretas de la reunión. Si alguien en esta sala sabe cómo conseguir cadáveres de niños, por favor que me lo diga de inmediato. Es de vital importancia para el desarrollo de nuestro programa. En la zona de Chicago hemos conseguido algunas muestras, pero no son suficientes para las estadísticas. Necesitamos cuerpos de niños que hayan muerto recientemente para extraer sus fémures. Las muestras humanas son extremadamente difíciles de conseguir por vías normales, pero son la clave absoluta de todo nuestro modelo matemático. Lo más perturbador del programa fue el engaño deliberado y sistemático a las familias. En la inmensa mayoría de los casos registrados, los médicos y los hospitales extraían los huesos de los bebés fallecidos sin solicitar el consentimiento informado ni notificar jamás a los padres afligidos. Cientos de familias entregaron los cuerpos de sus hijos para los servicios funerarios sin saber jamás que las extremidades, costillas o partes del esqueleto de sus pequeños habían sido amputadas en la mesa de autopsias para ser enviadas en frascos de laboratorio a los centros de investigación atómica en Chicago y Nueva York. Parte 4. El tráfico internacional de huesos y la ciencia del desastre. Durante más de una década, miles de muestras óseas procedentes de todos los rincones del globo terráqueo llegaron de forma continua a los laboratorios de incineración analítica de la Universidad de Columbia y de la Universidad de Chicago. El proceso analítico en los laboratorios era metódico, frío e inclemente. Las muestras de fémures y costillas de los bebés eran introducidas en hornos de alta temperatura para ser reducidas a cenizas puras. Las cenizas óseas resultantes se disolvían en ácidos concentrados para aislar químicamente los compuestos de calcio y estroncio. Los precipitados químicos aislados eran introducidos en contadores de radiación beta de ultra alta sensibilidad para medir la cantidad exacta de picocuries de estroncio 90 por cada gramo de calcio humano.
Los resultados consolidados presentados en los informes secretos de Project Sunshine revelaron una verdad espeluznante para la cúpula militar de los Estados Unidos. La contaminación radiactiva no estaba confinada a las inmediaciones de los campos de pruebas militares en Nevada o en el Océano Pacífico. El estroncio 90 se había distribuido de forma homogénea a través de la atmósfera por todo el planeta Tierra. Los huesos de los bebés analizados en las montañas de la neutral Suiza, en la remota Australia o en las zonas rurales de la India contenían niveles significativos y crecientes de estroncio 90, casi idénticos a los niveles encontrados en los niños nacidos en las cercanías de los campos de pruebas en el estado de Utah. La era atómica había contaminado la estructura ósea de toda una generación de seres humanos en la Tierra sin distinciones geográficas, sociales o políticas. Parte 5. El estudio de los dientes de leche de San Luis. A medida que la década de 1950 llegaba a su fin, los rumores sobre la recolección clandestina de huesos y los peligros invisibles de la lluvia radiactiva comenzaron a filtrarse hacia la comunidad científica civil y la prensa independiente. Conscientes de que el tráfico secreto de cadáveres infantiles era éticamente indefendible y políticamente insostenible a largo plazo, un grupo de científicos éticos de la Universidad de Washington en San Luis, Missouri, diseñó una alternativa pública, transparente y científicamente intachable. En el año de 1958, la Red de Información Nuclear de San Luis, liderada por el reconocido biólogo Barry Commoner y la doctora R. Kress, lanzó el estudio de los dientes de leche, Baby Tooth Survey. La premisa del proyecto era tan ingeniosa como democrática. En lugar de extraer secretamente fémures de bebés fallecidos en las salas de autopsias, pedirían de manera abierta a las madres de toda la región que donaran los dientes de leche que sus hijos caían de forma natural durante la infancia. Dado que los dientes de leche se forman durante la etapa de gestación y los primeros meses de vida, sus capas de esmalte y dentina atrapan de forma permanente el calcio y el estroncio 90, consumido por la madre y el bebé durante ese periodo exacto. La respuesta de la sociedad civil fue un fenómeno masivo e impresionante. Cientos de miles de niños de las escuelas primarias de la región de San Luis enviaron sus dientes de leche por correo postal en sobres decorados. Cada diente enviado venía acompañado de un formulario exhaustivo que indicaba el lugar exacto de nacimiento del niño, su dieta alimenticia y el tipo de leche consumida durante sus primeros años de vida. Se recolectaron y analizaron más de 300.000 dientes de leche a lo largo de un periodo continuo de 12 años de estudio. El resultado final del estudio de los dientes de leche fue un golpe demoledor para la propaganda del gobierno y de las Fuerzas Armadas. Los análisis químicos demostraron que los niños nacidos en el año de 1964 tenían niveles de estroncio 90 en sus dientes 50 veces superiores a los de los niños nacidos en 1950, antes del auge de las pruebas atómicas megatónicas. La evidencia del envenenamiento radiactivo ya no era un informe confidencial guardado bajo llave en los archivos de la Comisión de Energía Atómica, era una prueba médica pública, científica e irrefutable presentada por las propias familias ante el Congreso y el Senado de los Estados Unidos. Parte 6. El Tratado de Prohibición y la revelación de los archivos. La combinación de los datos desoladores recopilados por Project Sunshine y la presión pública generada por el estudio de los dientes de leche modificó de manera definitiva el curso de la historia geopolítica mundial. El presidente estadounidense John F. Kennedy y el líder soviético Nikita Khrushchev comprendieron que las pruebas nucleares atmosféricas continuas estaban envenenando silenciosamente la estructura ósea de la población infantil de sus propias naciones. Esta certeza médica e irrefutable fue el motor fundamental que condujo a la firma del Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares en el año de 1963, el cual prohibió de forma absoluta las explosiones nucleares en la atmósfera, en el espacio exterior y bajo la superficie del agua. El Project Sunshine fue clausurado de forma gradual durante la década de 1960,
pero sus archivos completos permanecieron clasificados bajo el nivel de secreto de Estado durante más de 4 décadas. No fue sino hasta mediados de la década de 1990 cuando, bajo la administración del presidente Bill Clinton y mediante la creación del Comité Asesor sobre Experimentos de Radiación Humana, miles de documentos originales sobre Project Sunshine fueron finalmente desclasificados y puestos a disposición de la opinión pública mundial. Las revelaciones provocaron una ola de indignación e incredulidad internacional, especialmente en naciones como Australia, Canadá y Gran Bretaña, donde se descubrió que cientos de familias habían enterrado a sus hijos sin saber jamás que los restos de los pequeños habían sido amputados y enviados en secreto a laboratorios nucleares extranjeros en los Estados Unidos. Parte 7. El legado y las cicatrices en la generación atómica. El Project Sunshine permanece en la historiografía moderna como uno de los capítulos más sombríos, éticamente devastadores e inquietantes de toda la era atómica. Demostró con absoluta claridad hasta qué punto el pánico militar de la Guerra Fría y la obsesión por la supremacía tecnológica llevaron a las agencias gubernamentales a sobrepasar todas las fronteras del derecho, la ética médica, el respeto a los difuntos y la transparencia democrática. A través de la recolección clandestina de huesos de bebés en múltiples continentes, la ciencia militar confirmó lo que los físicos teóricos ya habían advertido desde el inicio de la era atómica, que las armas de destrucción masiva no reconocen fronteras geográficas, que la lluvia radiactiva es ciega ante las ideologías políticas y que las verdaderas víctimas de la carrera armamentista no solo estaban en los campos de batalla hipotéticos, sino en las cunas de miles de hogares inocentes alrededor de todo el planeta Tierra. Capítulo 9. Proyecto SEAL y las armas de tsunami artificial, la ingeniería hidrodinámica de la destrucción costera. Parte 1. El origen de la idea y la vulnerabilidad costera en el Pacífico. Durante los años más intensos y sangrientos de la Segunda Guerra Mundial en el teatro de operaciones del Océano Pacífico, los mandos militares de las potencias aliadas enfrentaron un desafío táctico y geográfico de proporciones monumentales, la necesidad de neutralizar las fortificaciones costeras, las bases navales y las ciudades portuarias del Imperio del Japón sin incurrir en un número insostenible de bajas humanas durante los desembarcos anfibios. Las defensas costeras japonesas, profundamente trincheradas en búnkeres de hormigón armado, cuevas naturales y recofias de artillería pesada, hacían que cualquier operación de desembarco tradicional fuera un baño de sangre para las tropas de infantería de marina. En este contexto de desesperación táctica y búsqueda de soluciones destructivas de gran escala, un oficial de la Marina Real de Nueva Zelanda, el comandante E.A. Gibson, observó un fenómeno hidrodinámico rutinario durante las operaciones de voladura submarina en las aguas del Pacífico. Gibson notó que cuando los ingenieros militares detonaban pequeñas cargas de explosivos bajo el agua para despejar arrecifes de coral o destruir naufragios que obstruían los canales de navegación, las explosiones generaban olas pequeñas pero extraordinariamente consistentes que se desplazaban hacia la orilla y aumentaban de altura al aproximarse a las aguas poco profundas de la costa. Gibson se formuló una pregunta que cambiaría el rumbo de la investigación militar sobre armas no convencionales: si una pequeña cantidad de explosivo convencional podía generar una ola proporcional a su masa, ¿sería posible utilizar toneladas de explosivos detonados estratégicamente en el lecho marino para desencadenar un tsunami artificial gigantesco capaz de arrasar una ciudad portuaria entera, sumergir bases navales y ahogar a miles de defensores sin necesidad de disparar un solo proyectil de artillería o arriesgar barcos de guerra? La idea fue transmitida de inmediato a los altos mandos del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos y de la Marina Real Británica. Las autoridades militares comprendieron de inmediato el potencial devastador de un arma que no solo causaría una destrucción física masiva, sino que también ofrecería la posibilidad de enmascarar un ataque militar bajo la apariencia de un desastre natural impredecible e incontrolable. Parte 2. La elaboración del proyecto SEAL y el laboratorio de Shakespeare B. A finales del año de 1944,
bajo el más estricto secreto militar de nivel prioritario, los gobiernos de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Nueva Zelanda formalizaron la creación de un programa secreto de investigación hidrodinámica aplicada. El programa fue bautizado en los archivos confidenciales con el código de Proyecto SEAL, Proyecto FOCA. Para llevar a cabo las pruebas de campo y las simulaciones a escala real, los estrategas militares seleccionaron una ubicación remota y protegida en las aguas del Pacífico Sur, Whangaporea Peninsula, situada al norte de la ciudad de Auckland, y las bahías aisladas cerca de Shakespeare Bay en la isla del sur de Nueva Zelanda. Estas zonas ofrecían condiciones geográficas ideales, aguas profundas en el lecho marino, visibilidad controlada contra el espionaje enemigo y un entorno costero variado para medir el comportamiento de las olas sobre diferentes tipos de fondos marinos y arrecifes. Al frente del equipo científico del proyecto SEAL se colocó al eminente profesor Thomas Leach, un distinguido ingeniero y físico de la Universidad de Auckland que gozaba de un enorme prestigio en el ámbito de la mecánica de fluidos y la ingeniería estructural. Leach reunió a un equipo multidisciplinario compuesto por matemáticos, oceanógrafos, geólogos marinos y expertos en balística submarina. El objetivo encomendado al profesor Leach era responder a 3 interrogantes técnicas fundamentales. El rendimiento de energía. ¿Cuánta masa explosiva se requería exactamente para desplazar un volumen de agua suficiente que generara una ola con altura destructiva de más de 10 metros en la línea de playa? La profundidad óptima. ¿A qué profundidad precisa dentro de la columna de agua o del lecho marino debía ocurrir la detonación para maximizar la transferencia de energía cinética hacia la superficie del océano y evitar que la fuerza se disipara inútilmente en la atmósfera? El patrón de detonación. Podían colocarse múltiples cargas explosivas en línea recta o en curva para que sus respectivas ondas de choque se combinaran hidroeléctricamente en el agua, creando una ola colosal de dirección focalizada hacia el objetivo enemigo. Parte 3. Las pruebas de campo y la matemática de las olas destructivas. Entre los últimos meses del año de 1944 y los primeros meses del año de 1945, el equipo liderado por Thomas Leach ejecutó cerca de 4.700 detonaciones de prueba en las aguas de Nueva Zelanda. Las pruebas comenzaron con pequeñas cargas de dinamita y gelignita de apenas unos gramos dentro de tanques de agua en laboratorios cerrados, para posteriormente escalar de manera agresiva a explosiones submarinas reales utilizando toneladas de explosivos militares de alta potencia en mar abierto. Los científicos instalaron una compleja red de sensores de presión submarinos, cámaras cinematográficas de alta velocidad montadas en torres de observación costeras y boyas métricas flotantes para registrar minuciosamente la altura, la velocidad de propagación y el perfil hidrodinámico de cada ola generada por las explosiones. Los resultados de las pruebas de campo revelaron datos fascinantes y al mismo tiempo escalofriantes sobre la física de las explosiones submarinas. La formación de la cavidad. Cuando un explosivo de gran potencia detona bajo el agua, genera instantáneamente una burbuja gigantesca de gas a miles de grados de temperatura y presiones colosales. Esta burbuja se expande rápidamente, desplazando millones de litros de agua y creando un vacío gigantesco en la columna hídrica. El colapso y el rebote. Al enfriarse el gas, la cúpula de agua colapsa violentamente bajo el peso de la gravedad y la presión atmosférica, provocando un chorro vertical de agua que se eleva cientos de metros en el aire. El colapso subsiguiente de esta columna envía una serie de olas concéntricas en todas direcciones a lo largo de la superficie del mar. El factor de la sonera. Leach y sus matemáticos descubrieron que la altura de la ola aumentaba drásticamente a medida que la onda de choque se aproximaba a la costa, debido al rozamiento con el fondo marino poco profundo, exactamente igual que ocurre con los tsunamis de origen sísmico natural. Los informes elaborados por Leach concluyeron que, para crear un tsunami artificial capaz de destruir una ciudad portuaria como Tokio o Yokohama, no se requería una sola explosión gigantesca e impracticable,
sino una cadena de 10 detonaciones de gran escala colocadas en línea paralela a la costa a unos 8 kilómetros de distancia de la orilla. El cálculo teórico final indicaba que la utilización de aproximadamente 2.000 toneladas de explosivos de alta potencia colocados estratégicamente en el lecho marino generaría una ola destructiva de entre 10 y 12 metros de altura. Una masa de agua de esa magnitud, al impactar contra la línea costera, arrasaría todas las estructuras de madera y hormigón no reforzado. Inundaría áreas urbanas hasta varios kilómetros tierra adentro y ahogaría de manera casi instantánea a la población civil y a las tropas defensoras. Parte 4. La llegada de la era atómica y el cambio de paradigma. A mediados del año de 1945, mientras el proyecto SEAL avanzaba hacia su fase final de pruebas a gran escala con explosivos convencionales, la historia de la ciencia y de la guerra sufrió una transformación irreversible con la culminación con éxito del proyecto Manhattan y las detonaciones atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en agosto de aquel mismo año. El surgimiento del arma atómica alteró de forma drástica los cálculos estratégicos del proyecto SEAL. Los oficiales militares estadounidenses y británicos comprendieron de inmediato que la limitación principal del proyecto hidrodinámico en Nueva Zelanda, la necesidad de transportar e instalar 2.000 toneladas de explosivos convencionales en barcazas pesadas cerca de las costas enemigas bajo el fuego defensivo, quedaba completamente obsoleta ante la existencia de la bomba atómica. Una sola cabeza nuclear poseía una energía explosiva equivalente a miles de toneladas de dinamita y podía ser transportada por un solo avión bombardero o por un misil balístico. La pregunta lógica para los estrategas de Washington y Londres cambió de inmediato. ¿Qué ocurriría si en lugar de detonar explosivos convencionales en el lecho marino se utilizaba una bomba atómica bajo el agua para generar el tsunami artificial? Esta interrogante técnica llevó al Departamento de Defensa de los Estados Unidos a absorber los datos matemáticos y los modelos científicos desarrollados por Thomas Leach en el proyecto SEAL para integrarlos en las pruebas nucleares marítimas de la posguerra, marcando el inicio de los ensayos en el atolón de Bikini. Parte 5. La Operación Crossroads y la prueba Becker en el atolón de Bikini. En el verano del año de 1946, la Marina de los Estados Unidos organizó la Operación Crossroads en las aguas cristalinas del atolón de Bikini, en las Islas Marshall del Océano Pacífico. El objetivo oficial era evaluar los efectos de las explosiones atómicas sobre una flota de barcos de guerra fuera de servicio, pero el objetivo científico secundario era verificar en la práctica los modelos hidrodinámicos sobre tsunamis artificiales desarrollados durante el proyecto SEAL. El 25 de julio del año de 1946 se ejecutó la famosa prueba Becker. Una ojiva atómica modelo Mark III, con un rendimiento explosivo de 23 kilotones, prácticamente idéntica a la bomba arrojada sobre Nagasaki, fue suspendida a una profundidad de 27 metros bajo la superficie del agua, colgada directamente del casco de la barcaza de desembarco LSM-60 en el centro de la laguna del atolón. A las 8:30 de la mañana, la bomba fue detonada de manera remota. Los efectos físicos observados confirmaron punto por punto las teorías del proyecto SEAL, pero con una escala de destrucción radiactiva que aterrorizó a los propios observadores militares. La columna de agua, la explosión elevó instantáneamente una columna gigantesca de más de 2 millones de toneladas de agua, arena y escombros marinos hacia el cielo, creando un tubo hueco de más de 600 metros de ancho y más de 1.500 metros de altura. La ola gigantesca, el colapso inicial de la cúpula de agua generó una primera ola gigantesca de casi 300 metros de altura en el centro de la explosión. A medida que la ola se desplazaba hacia afuera por la superficie de la laguna, su altura disminuyó pero mantuvo una fuerza cinética devastadora. A una distancia de 3,5 kilómetros de la explosión, la ola todavía medía más de 5 metros de altura cuando impactó contra la playa de la isla de Bikini, arrancando palmeras y arrasando las estructuras de observación militar. El rocío radiactivo,
A diferencia de las explosiones aéreas, la detonación submarina atrapó todos los productos de fisión altamente radiactivos dentro del agua pulverizada. La niebla radiactiva cayó sobre la flota de barcos de prueba, contaminando los cascos de acero con niveles de radiación tan extremos que los buques quedaron convertidos en tumbas flotantes tóxicas que no pudieron ser descontaminadas y tuvieron que ser hundidas de forma definitiva. Parte 6. La cancelación oficial y la desclasificación de los archivos. A pesar de que las pruebas demostraron que una detonación atómica submarina podía generar una ola masiva y contaminar las costas con agua radiactiva, los análisis de viabilidad militar concluyeron que el uso de armas nucleares como generadores de tsunamis artificiales no ofrecía ventajas tácticas superiores a una detonación aérea convencional sobre una ciudad o una base militar. Una explosión aérea producía ondas de choque térmicas y de presión que destruían estructuras a un radio de acción mucho más amplio que una ola costera, la cual perdía rápidamente energía al penetrar tierra adentro si la topografía local presentaba elevaciones o colinas naturales. Además, la logística para colocar ojivas nucleares en el lecho marino cerca de costas enemigas fuertemente defendidas resultaba sumamente riesgosa e impredecible en situaciones de combate real. Por estas razones, el proyecto SEAL fue cancelado oficialmente a finales de la década de 1940, y sus expedientes completos fueron clasificados bajo el nivel de secreto de Estado absoluto en los archivos del Ministerio de Defensa de Nueva Zelanda y del Departamento de Guerra de los Estados Unidos. Durante más de 5 décadas, la existencia del proyecto SEAL permaneció totalmente desconocida para los historiadores y el público general. No fue sino hasta el año de 1999 cuando el gobierno de Nueva Zelanda desclasificó los informes técnicos completos elaborados por el profesor Thomas Leach y los entregó a los archivos nacionales en la ciudad de Wellington. La revelación de estos documentos provocó una enorme conmoción internacional. Los periódicos y medios de comunicación de todo el planeta publicaron titulares atónitos al descubrir que las potencias aliadas habían considerado seriamente la posibilidad de devastar las costas enemigas mediante la creación de tsunamis artificiales durante la Segunda Guerra Mundial. El propio profesor Thomas Leach, quien había fallecido años antes de la desclasificación, había sido considerado en su momento por los mandos militares británicos como un científico de brillantez equivalente a la de los desarrolladores de la bomba atómica, demostrando hasta qué punto la ingeniería hidrodinámica se había puesto al servicio de la destrucción masiva durante los años más oscuros del siglo XX. Parte 7. El legado de las armas hidrodinámicas y la tecnología moderna. El legado del proyecto SEAL y de los experimentos de tsunamis artificiales de la Guerra Fría no quedó confinado a los archivos históricos del siglo pasado. La idea de utilizar el océano como un medio para multiplicar el poder destructivo de las armas de destrucción masiva continuó fascinando a los estrategas militares de las grandes potencias en el siglo XXI. En el año de 2018, el gobierno de la Federación de Rusia confirmó oficialmente el desarrollo de un torpedo autónomo de propulsión nuclear y alcance intercontinental denominado Poseidón, conocido en los informes de la OTAN como Cañón. Las especificaciones técnicas declaradas de este dron submarino moderno recuerdan de forma directa a los conceptos teóricos desarrollados por Thomas Leach en 1944. Un vehículo sumergible capaz de navegar a gran profundidad y transportar una ojiva termonuclear de varios megatones hasta las proximidades de las ciudades costeras o bases navales enemigas. La detonación bajo el agua está concebida para generar un tsunami radiactivo masivo capaz de inundar cientos de kilómetros cuadrados de territorio costero, dejando la infraestructura inutilizable durante décadas debido a la contaminación con isótopos de cobalto y cesio. El proyecto SEAL permanece como un testimonio histórico perturbador de cómo la ciencia aplicada y la mecánica de fluidos estuvieron a punto de convertir a los océanos del planeta en instrumentos de devastación masiva, recordando a las generaciones futuras que la búsqueda de la supremacía militar durante el siglo XX no conoció fronteras éticas, geográficas ni naturales.
Capítulo 10. Operación Plum Bob y la puerta de alcantarilla espacial, el límite de la paranoia nuclear en Nevada. Parte 1. La escalada atmosférica y la escasez de datos tácticos. A mediados de la década de 1950, la carrera armamentista entre los Estados Unidos y la Unión Soviética alcanzó un punto de saturación tecnológica y doctrinaria sin precedentes. La invención de las armas de fusión termonuclear o bombas de hidrógeno había multiplicado exponencialmente el poder destructivo de los arsenales estratégicos. Sin embargo, los mandos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y los científicos de la Comisión de Energía Atómica enfrentaban una preocupante laguna de conocimientos tácticos sobre el comportamiento real de las armas atómicas en situaciones complejas de combate terrestre, defensas antiaéreas y refugios subterráneos. Existían preguntas críticas que los modelos teóricos e informáticos primitivos de la época no podían responder con precisión. ¿Cómo afectaría la radiación directa e inmediata de una detonación nuclear a los soldados atrincherados en trincheras o dentro de vehículos blindados de combate a corta distancia del epicentro? ¿Podían los misiles antiaéreos equipados con pequeñas ojivas atómicas destruir formaciones enteras de bombarderos estratégicos enemigos en las capas altas de la atmósfera sin contaminar el suelo inferior? ¿Qué tipo de estructuras de hormigón, acero o tierra podían resistir la onda de choque expansiva y el impulso electromagnético generado por las detonaciones subterráneas o de superficie? Para responder a estas interrogantes de manera masiva e integral, la Comisión de Energía Atómica diseñó la serie de pruebas nucleares continentales más extensa, compleja y diversa jamás ejecutada en el territorio de los Estados Unidos, la Operación Plum Bob. Desarrollada entre los meses de mayo y octubre del año de 1957 en el sitio de pruebas de Nevada, la Operación Plum Bob comprendió un total de 29 detonaciones nucleares de prueba. El programa consumió recursos financieros gigantescos y movilizó a más de 14.000 soldados del ejército de los Estados Unidos en maniobras de entrenamiento táctico con fuego atómico real. Parte 2. La negligencia sanitaria y los ensayos con tropas humanas. Uno de los aspectos más perturbadores y éticamente condenables de la Operación Plum Bob fue el uso deliberado de miles de efectivos militares como conejillos de indias en los ensayos de campo. Bajo la doctrina militar de la época, los generales creían firmemente que los soldados estadounidenses debían perder el miedo psicológico al hongo atómico para poder combatir y sobrevivir en un campo de batalla centroeuropeo devastado por armas nucleares tácticas. Durante la prueba denominada Desert Rock 7, miles de infantes de marina y soldados de infantería fueron colocados en trincheras descubiertas a apenas unos pocos kilómetros del punto cero de detonación. En cuanto la bomba estallaba y la luz cegadora de la fisión iluminaba el desierto, los soldados recibían la orden directa de abandonar las trincheras, ponerse en pie en medio de la nube de polvo radiactivo y marchar a pie o en vehículos blindados hacia el centro del cráter para realizar simulacros de contraataque táctico contra un enemigo ficticio. Los niveles de exposición a la radiación gamma y a las partículas alfas y betas de los soldados participantes alcanzaron cotas alarmantes. Aunque los oficiales de seguridad portaban dosímetros personales, muchos de estos equipos fueron calibrados de manera negligente o deliberadamente ignorados para no interrumpir el desarrollo de los ejercicios militares. Los estudios epidemiológicos independientes realizados décadas después revelaron una incidencia abrumadora de casos de leucemia, múltiples tipos de cáncer sólido, malformaciones genéticas en descendientes y desórdenes inmunológicos graves entre los veteranos atómicos que participaron en los ensayos de Nevada en 1957. Parte 3. El experimento Pascal B y la leyenda del primer objeto espacial. Dentro de la inmensa variedad de pruebas ejecutadas durante la Operación Plum Bob, la prueba subterránea denominada Pascal B, llevada a cabo el 27 de agosto del año de 1957, estaba destinada a convertirse en uno de los episodios más extravagantes, debatidos y legendarios de toda la historia de la física militar.
El experimento Pascal B formaba parte de una serie de ensayos diseñados por el eminente físico Robert Brownlee para evaluar la contención de las explosiones nucleares en pozos verticales profundos excavados en el subsuelo del desierto. La instalación del ensayo consistía en lo siguiente. Un pozo vertical de perforación de 115 metros de profundidad y poco menos de 1 metro de diámetro, revestido con tubos de acero. En el fondo del pozo se colocó una carga nuclear de baja potencia. Para estudiar el comportamiento de la presión de los gases, el equipo de ingenieros colocó una tapa de contención de hierro fundido de alta resistencia en la parte superior del pozo. La tapa era una gruesa placa circular de hierro con un grosor de unos 10 centímetros y un peso aproximado de 1 tonelada, soldada en la embocadura del pozo. El diseño teórico del experimento asumía que la carga nuclear generaría un rendimiento energético reducido que sería contenido fácilmente dentro de la cavidad subterránea o que liberaría vapor de manera gradual a través de las paredes del pozo. Sin embargo, los cálculos teóricos sobre la dinámica de los gases a temperaturas extremas fallaron estrepitosamente. Parte 4. La detonación y la velocidad de la tapa de hierro. A las 3:35 de la tarde del 27 de agosto de 1957, la carga de la prueba Pascal B fue detonada de manera remota. En una fracción de milisegundo, la reacción nuclear generó una bola de fuego de plasma incandescente a temperaturas de millones de grados en la base del pozo cerrado. El volumen de aire dentro de la columna de acero se calentó instantáneamente, expandiéndose con una presión colosal que buscó la ruta de menor resistencia mecánica hacia la superficie. El pozo de acero funcionó exactamente como el cañón de un cañón gigantesco apuntado directamente hacia el cielo. Toda la energía acumulada en el fondo del pozo se concentró contra la parte inferior de la tapa de hierro de 1 tonelada colocada en la boca de la perforación. La soldadura de la tapa reventó de forma instantánea. Para registrar el comportamiento de la prueba, el equipo del profesor Robert Brownlee había instalado una cámara cinematográfica de alta velocidad capaz de capturar cientos de fotogramas por segundo, orientada directamente hacia la embocadura del pozo de perforación. Cuando los científicos proyectaron y analizaron la cinta de la cámara frame por frame tras la explosión, observaron algo asombroso y desconcertante. En el primer fotograma posterior a la detonación, la tapa de hierro todavía estaba sobre el pozo. En el segundo fotograma de la cinta, la tapa de hierro aparecía como una estela borrosa elevándose a una distancia considerable en la atmósfera. En el tercer fotograma, la tapa había desaparecido por completo del campo de visión de la cámara. El profesor Robert Brownlee y su equipo de físicos calcularon la velocidad mínima a la que debía haberse desplazado el objeto para recorrer esa distancia en el intervalo entre los dos fotogramas consecutivos de la cámara. El resultado del cálculo matemático dejó atónita a la comunidad científica militar. La tapa de hierro había sido disparada hacia el cielo a una velocidad aproximada de 66 kilómetros por segundo, lo que equivale a más de 234.000 kilómetros por hora. Esta velocidad representaba más de 6 veces la velocidad de escape necesaria para abandonar la atracción gravitatoria de la Tierra y salir al espacio exterior, la cual es de aproximadamente 11,2 kilómetros por segundo. Parte 5. ¿El primer objeto fabricado por el hombre en el espacio? El resultado de la prueba Pascal B desató un intenso debate científico que ha perdurado durante décadas entre los historiadores de la astronáutica y los físicos nucleares. Si los cálculos de velocidad del profesor Brownlee eran correctos, la tapa de hierro de la operación Plum Bob se habría convertido en el primer objeto artificial fabricado por la humanidad en ser lanzado al espacio, precediendo por más de un mes al lanzamiento del satélite soviético Sputnik 1, el cual fue puesto en órbita por la Unión Soviética el 4 de octubre del año de 1957. Sin embargo, la física atmosférica plantea una objeción fundamental que cuestiona la supervivencia del objeto.
A una velocidad de 66 km por segundo dentro de las capas densas de la atmósfera terrestre al nivel del mar, la fricción del aire genera un calor de compresión de decenas de miles de grados Celsius. La mayoría de los físicos teóricos sostienen que la tapa de hierro se habría vaporizado por completo en cuestión de microsegundos debido a la fricción atmosférica extrema, convirtiéndose en un destello de luz incandescentes antes de poder alcanzar la estratosfera o el espacio exterior. Por su parte, el profesor Brownlee mantuvo durante toda su vida que, dada la increíble velocidad del disparo, era matemáticamente posible que el objeto hubiera atravesado las capas inferiores de la atmósfera en una fracción de segundo tan breve que la transferencia de calor no habría tenido tiempo suficiente para fundir la masa completa de hierro, permitiendo que fragmentos sólidos de la tapa salieran de la atmósfera hacia el espacio interplanetario. La tapa de hierro de la prueba Pascal-B nunca fue encontrada en los desiertos de Nevada ni en sus alrededores, permaneciendo como una de las anécdotas más fascinantes y extremas de la era de las pruebas atómicas. Parte 6. El impacto ambiental y el final de Plum Bob. Más allá de la anécdota científica de la prueba Pascal-B, la operación Plum Bob en su conjunto representó una verdadera catástrofe ambiental para el territorio continental de los Estados Unidos. La serie de 25 detonaciones atmosféricas liberó una cantidad colosal de isótopos radiactivos de yodo 131, cesio 137 y estroncio 90 que fueron arrastrados por los vientos hacia el este y noreste de la nación. Los informes elaborados décadas más tarde por el Instituto Nacional del Cáncer revelaron que la operación Plum Bob fue la mayor fuente única de exposición a la radiación atmosférica para la población civil estadounidense, en toda la historia de las pruebas atómicas continentales. Miles de casos de cáncer de tiroides y leucemia en ciudadanos que vivían en los estados de Utah, Nevada, Idaho y Wyoming fueron atribuidos directamente a la lluvia radiactiva depositada por las explosiones de 1957. La operación Plum Bob concluyó en octubre de 1957, marcando el cenit de la imprudencia científica militar en el sitio de pruebas de Nevada y sirviendo como una lección duradera sobre los peligros incalculables de manipular la energía atómica sin una comprensión cabal de sus consecuencias biológicas y ambientales. Capítulo 11. Proyecto Habacuc, la ingeniería del piquete y los portaaviones de hielo en la Guerra del Atlántico. Parte 1. La brecha de Mitterlandet y la amenaza U-Boot. En los meses más oscuros e inciertos de la Segunda Guerra Mundial, situados entre finales del año de 1941 y mediados del año de 1943, la supervivencia económica y militar del Reino Unido pendía de un hilo extremadamente delgado a través del Océano Atlántico. La nación británica, aislada en el archipiélago europeo y dependiente de la importación masiva de alimentos, petróleo, materias primas y armamento provenientes de los Estados Unidos y Canadá, enfrentaba la campaña naval más prolongada y despiadada de todo el conflicto, la Batalla del Atlántico. La Marina alemana, bajo el mando táctico del almirante Karl Donitz, desplegó una estrategia de desgaste absoluto mediante el uso masivo de sumergibles, los temidos U-Boot. Siguiendo la táctica de las llamadas manadas de lobos, Wolfsrudel, docenas de submarinos alemanes se coordinaban por radio para emboscar a los mercantes aliados en las rutas de navegación septentrionales, hundiendo cientos de miles de toneladas de suministros vitales cada mes y amenazando con matarnos de hambre por asfixia logística. El talón de Aquiles estratégico de las potencias aliadas en el Atlántico Norte era un área geográfica gigante conocida en los mapas navales como la brecha del Atlántico Medio o The Mitterlandet Gap, denominada también comercialmente por los marineros como el Hoyo de la Muerte. En esta vasta extensión del océano, situada a miles de kilómetros de las bases aéreas de Gran Bretaña, Islandia y Terranova, los aviones de patrulla marítima con base en tierra no tenían el alcance suficiente de combustible para escoltar a los convoys. Los portaaviones convencionales de la Marina Real Británica eran escasos, ridículamente costosos de construir y sumamente vulnerables al ataque de torpedos.
Dentro de esta brecha de cobertura aérea desprotegida, los submarinos alemanes operaban en la superficie con casi total impunidad durante el día y la noche. Emergían a la vista de los mercantes, seleccionaban sus blancos con precisión métrica y destruían las flotas de suministro sin temor a bombarderos defensivos. Las pérdidas de barcos y vidas humanas alcanzaron niveles catastróficos para el almirantazgo británico, que se vio obligado a considerar cualquier idea, por descabellada, extrema o revolucionaria que pareciera, para cerrar la brecha de cobertura marítima y dotar al océano de pistas de aterrizaje flotantes e inundibles. Parte 2. Jeffrey Pyke y la génesis de la idea chiflada. En este entorno de crisis logística desesperada emergió la figura de Jeffrey Pyke, un inventor, periodista, analista de operaciones y visionario británico que trabajaba como asesor científico personal dentro del Cuartel General de Operaciones Combinadas de Gran Bretaña, bajo el mando directo del almirante Lord Louis Mountbatten. Pyke era un personaje brillante, excéntrico y profundamente heterodoxo que poseía una capacidad casi obsesiva para aplicar conceptos científicos inusuales a problemas militares complejos. Observando la escasez crítica de acero y aluminio que paralizaba los astilleros británicos en 1942, materiales preciosos que debían reservarse prioritariamente para la fabricación de tanques, bombarderos y escoltas navales, Pyke se hizo una pregunta fundamental: ¿por qué intentar construir portaaviones gigantescos con toneladas de acero escaso cuando la naturaleza ofrece un material de construcción flotante, abundante y gratuito en las regiones árticas? Ese material era el hielo. La propuesta inicial de Jeffrey Pyke consistía en cortar un iceberg gigantesco en los mares del Ártico, remolcarlo mediante barcos de tracción hasta el centro del Océano Atlántico, nivelar su superficie superior con maquinaria pesada para crear una pista de aterrizaje para aviones de combate y equiparlo con motores diésel laterales para permitir su navegación maniobrable. La idea de utilizar un iceberg natural parecía teóricamente atrayente para los estrategas, pero enfrentaba dos limitaciones técnicas insuperables según las leyes de la termodinámica e hidrodinámica. La fragilidad mecánica. El hielo natural en bloques grandes es extremadamente quebradizo y propenso a fracturarse de forma catastrófica cuando se somete a tensiones estructurales, olas marinas de gran impacto o al choque directo de un torpedo enemigo. El derretimiento térmico. A pesar de la enorme masa de un iceberg, las corrientes cálidas del Océano Atlántico y la radiación solar derretirían gradualmente la estructura en cuestión de pocas semanas o meses, haciendo imposible su uso operativo duradero. Sin embargo, en lugar de descartar el concepto por impracticable, Jeffrey Pyke se puso en contacto con científicos y químicos del Instituto de Investigación Polaca y de la Universidad de Cambridge para desarrollar un nuevo material compuesto que eliminara las debilidades estructurales del hielo tradicional. Parte 3. El descubrimiento del picrete, la química de un material imposible. El avance científico decisivo que transformó la idea chiflada de Pyke en un proyecto industrial serio ocurrió en los laboratorios de Nueva York y Cambridge bajo la dirección del eminente químico e historiador de la ciencia Hermann Mark y del investigador Max Perutz, quien años más tarde ganaría el Premio Nobel de Química. Los científicos descubrieron que si se mezclaba agua dulce convencional con un 15% de pulpa de madera o celulosa en polvo, similar a la fibra utilizada para la fabricación del papel de periódico, y luego se congelaba la mezcla homogénea, el resultado era un material completamente nuevo con propiedades físicas asombrosas e inesperadas. En honor a su creador, el nuevo material fue bautizado con el nombre de picrete, combinando el apellido Pyke y la palabra inglesa concrete, hormigón. Las propiedades mecánicas y térmicas del picrete dejaron atónitos a los ingenieros militares que realizaron las primeras pruebas de laboratorio. Resistencia a la compresión y impacto. La inclusión de las fibras de madera actuaba como un entramado armador que distribuía la energía de los impactos a través de toda la matriz helada, de manera similar al acero en el hormigón armado. El picrete no se astillaba ni se quebraba al recibir impactos directos de balas o explosivos, absorbía la energía cinética sin agrietarse.
Lenta conductividad térmica. La pulpa de madera actuaba como un aislante térmico extraordinario en la capa exterior del material. A medida que la superficie exterior se exponía al aire cálido, la madera formaba una capa de aislamiento que ralentizaba la fusión del hielo interior a niveles extremadamente bajos, permitiendo que la estructura se mantuviera sólida con un consumo mínimo de refrigeración mecánica. Maquinabilidad. El picrete podía ser moldeado en grandes bloques, cortado con sierras industriales o ensamblado como piezas de construcción de ingeniería pesada directamente en climas fríos. Geoffrey Peake presentó las muestras de este material revolucionario a Lord Mountbatten, asegurando que con el picrete se podía construir un portaaviones de dimensiones tan colosales que empequeñecería a cualquier navío de guerra fabricado en la historia de la humanidad, creando una verdadera isla flotante inundible en medio del Océano Atlántico. Parte 4. La aprobación de Churchill y la escala monumental del proyecto. Cuando Lord Louis Mountbatten presentó la propuesta del picrete y los bocetos preliminares del portaaviones al primer ministro británico Winston Churchill en las primeras semanas del año de 1943, la reacción del líder británico fue de un entusiasmo inmediato y desbordante. Churchill, un apasionado de la innovación tecnológica y de las soluciones de ingeniería no convencionales para la guerra, vio en el proyecto Habacuc la respuesta definitiva a la sangría de buques en el Atlántico. El proyecto recibió el nombre en clave oficial de Proyecto Habacuc, con una errata ortográfica deliberada o fortuita que conservó la K doble respecto al libro profético del Antiguo Testamento, cuyo texto proclamaba: «Mirad entre las naciones, ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que no la creeríais si os la contaren». Las especificaciones técnicas fijadas por Churchill y el Comité de Operaciones Combinadas para el diseño del buque Habacuc II no tenían parangón en la historia naval de la civilización humana. Longitud total, 6.000 metros de eslora, aproximadamente 610 metros de largo, lo que duplicaba la longitud de los mayores transatlánticos de la época como el Queen Mary. Manga y altura, una anchura de 90 metros y una altura total de 60 metros desde la quilla hasta la cubierta superior, con un calado sumergido de más de 90 metros de profundidad. Desplazamiento, más de 2 millones de toneladas de peso de agua desplazada. En comparación, un acorazado convencional de clase King George V desplazaba unas 42.000 toneladas. Capacidad aérea. Capacidad para alojar en su hangar interior y operar en su cubierta de vuelo a más de 200 bombarderos pesados de largo alcance, como los 4 motores Avro Lancaster o Consolidated BE-24, BE-24 Liberator, además de cazas de escolta y aviones de reconocimiento. Blindaje. Las paredes laterales de picrete tenían un grosor de más de 9 metros de hielo macizo, lo que garantizaba una inmunidad absoluta contra cualquier torpedo estándar de la Marina alemana o bombas aéreas perforantes de la época. Parte 5. El experimento secreto en el lago Patricia. Para poner a prueba la viabilidad constructiva, el comportamiento térmico y la flotabilidad del picrete a escala real antes de comprometer la producción industrial masiva, el gobierno británico solicitó la colaboración estratégica del Consejo Nacional de Investigaciones de Canadá. Se eligió una ubicación remota, secreta y de clima gélido en las montañas rocosas canadienses, el lago Patricia, ubicado dentro del Parque Nacional Jasper en la provincia de Alberta. En los primeros meses de 1943, un equipo de científicos, ingenieros militares y trabajadores locales, sin saber exactamente el propósito final del proyecto debido al alto secreto militar asignado, comenzó la construcción de un prototipo a escala reducida conocido internamente como el modelo de prueba del lago Patricia. Las características de la instalación de prueba del lago Patricia incluyeron un modelo de barco de 15 metros de longitud por 90 metros de ancho, con una masa total de 1.000 toneladas fabricado íntegramente de bloques de picrete. Un sistema de refrigeración interno compuesto por una red de tubos de acero atravesados por refrigerante circulante conectado a un pequeño motor diésel de 6 caballos de fuerza.
El objetivo del motor diésel no era mover la nave, sino mantener la temperatura interna de la masa de Picrete a unos -5 grados Celsius para contrarrestar el calor ambiental del verano canadiense. El prototipo del lago Patricia permaneció flotando en las aguas del lago durante todo el caluroso verano de 1943. Los resultados de los análisis mecánicos fueron un éxito rotundo. El sistema de refrigeración de baja potencia demostró ser más que suficiente para mantener la integridad estructural del bloque de Picrete sin que se produjera ningún derretimiento significativo ni deformación por flujo plástico mecánico del hielo. Científicos de ambos lados del Atlántico concluyeron que, teóricamente, una isla flotante de Picrete podía permanecer operativa indefinidamente en las aguas del Atlántico Norte siempre que la red interna de tubos de refrigeración se mantuviera en funcionamiento continuo. Parte 6. La demostración de Mountbatten en la Conferencia de Quebec. Uno de los episodios más dramáticos y pintorescos de la historia de la ciencia militar tuvo lugar en agosto del año de 1943 durante la Conferencia Cuadrante en la ciudad de Quebec, Canadá. En esta cumbre de alto nivel se reunieron los máximos líderes militares y políticos del bando aliado, incluidos Winston Churchill, el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt y los jefes de Estado Mayor conjunto. Lord Louis Mountbatten, ansioso por convencer a los generales estadounidenses de las propiedades indestructibles del Picrete para obtener financiación y capacidad industrial de los Estados Unidos, organizó una demostración práctica a puerta cerrada en la sala de reuniones de la cumbre. Mountbatten hizo introducir en la sala 2 bloques masivos de material de tamaño equivalente, uno de hielo dulce natural y otro de Picrete fabricado en laboratorio. Ante la mirada atónita de los almirantes y generales presentes, Mountbatten sacó un revólver de servicio de su funda y disparó una bala de plomo a quemarropa contra el bloque de hielo natural. El hielo se hizo pedazos al instante, fragmentándose violentamente en todas direcciones por la fuerza de la energía de impacto. A continuación, el almirante apuntó la pistola directamente hacia el bloque de Picrete y apretó el gatillo. El resultado del disparo fue imprevisto y peligroso. La bala de plomo no solo no logró agrietar ni penetrar la estructura reforzada con celulosa de madera, sino que rebotó de manera limpia en la superficie elástica del Picrete y zumbó por toda la sala de conferencias, rozando la pierna del almirante de la flota estadounidense Ernest King y alojándose finalmente en la pared de madera de la sala. Aunque el susto de los líderes militares fue gigantesco y el almirante King casi sufre un impacto de bala en la pierna, la demostración probó sin lugar a dudas la resistencia mecánica extrema del material inventado por Jeffrey Pack y Herman Mark. Capítulo 11. Proyecto Habacuc, la ingeniería del Picrete y los portaaviones de hielo en la Guerra del Atlántico, parte 3. Parte 7. Desafíos de ingeniería, propulsión y complejidad logística. A pesar del éxito del prototipo en el lago Patricia y la espectacular demostración con armas de fuego en la Conferencia de Quebec, cuando los ingenieros navales británicos y estadounidenses del Massachusetts Institute of Technology, MIT, profundizaron en los planos detallados de producción para un buque de 2 millones de toneladas, comenzaron a surgir obstáculos técnicos colosales e insuperables. El primer gran problema radicaba en la propulsión y maniobrabilidad. Un objeto con una masa de 2 millones de toneladas ofrece una resistencia hidrodinámica monumental al desplazamiento en el agua. Los modelos teóricos indicaban que para mover el buque a una velocidad mínima operativa de 7 nudos, necesaria para permitir el despegue de bombarderos con viento de proa, se requería una planta motriz de más de 33.000 caballos de fuerza. Los ingenieros diseñaron un sistema complejo de propulsión eléctrica distribuida. Se planeó instalar hasta 26 motores eléctricos independientes alojados en góndolas externas a lo largo de ambos lados del casco de Picrete. Cada motor requería su propia hélice de gran tamaño y un cableado blindado conectado a una central térmica interior de generadores diésel.
La inmensa cantidad de calor emitida por los generadores de energía diésel internos amenazaba con derretir las paredes interiores del buque desde adentro, lo que exigió diseñar una compleja red de aislamiento térmico de corcho y fibra de vidrio entre las salas de máquinas y la estructura helada. El segundo obstáculo insuperable fue el flujo plástico del hielo, conocido en física de materiales como creep. Bajo presiones constantes e intensas de millones de toneladas, los bloques de picrete no permanecían completamente rígidos a lo largo del tiempo, tendían a deformarse lentísimamente sobándose bajo su propio peso. Para evitar que la cubierta de vuelo se curvara o deformara inutilizando las pistas de aterrizaje, la estructura debía enfriarse a temperaturas aún más bajas, menos 15 grados Celsius, lo que multiplicó geométricamente la potencia requerida por las plantas de refrigeración interior. Finalmente, la disponibilidad de materia prima dinamitó la viabilidad logística. La fabricación de un solo portaaviones Habakkuk requería más de 40.000 toneladas de pulpa de madera prensada, lo que habría paralizado por completo la industria papelera de Canadá durante meses. Miles de kilómetros de tuberías de acero de alta resistencia para la red de refrigeración, una cantidad de metal que anulaba la premisa inicial de ahorro de materias primas estratégicas. Parte 8. El cambio de la marea táctica y el abandono del proyecto. Mientras los comités de ingeniería debatían cómo resolver el flujo plástico y la refrigeración a finales del año de 1943, la situación estratégica de la Batalla del Atlántico sufrió una transformación radical e irreversible que volvió obsoleto al proyecto Habakkuk antes de poner su primera quilla de hielo en el mar. Diversos factores tecnológicos y militares cerraron la brecha del Atlántico Medio de forma mucho más rápida, barata y eficiente que la construcción de gigantescos portaaviones de picrete. Aviones de muy largo alcance, VLLR. La introducción masiva del bombardero pesado Consolidated B-24 Liberate adaptado con tanques de combustible adicionales permitió a las patrullas aéreas aliadas cubrir cada metro cuadrado del Océano Atlántico desde bases en Terranova, Islandia y las Islas Azores. Portaaviones de escolta, Escort Carriers. La capacidad industrial de los astilleros de los Estados Unidos comenzó a fabricar decenas de pequeños portaaviones de escolta construidos sobre cascos de mercantes, las clases Vogue y Casablanca, capaces de acompañar directamente a cada convoy de suministros. Criptoanálisis y radar de microondas. El descifrado continuo de los códigos de la máquina Enigma de la Marina Alemana en Bletchley Park y el despliegue del radar centimétrico ASV instalado en los aviones permitieron detectar y destruir a los U-Boot, incluso en medio de la niebla o durante la noche. En diciembre de 1943, el Consejo de Jefes de Estado Mayor Conjunto concluyó oficialmente que el proyecto Habakkuk era técnicamente factible pero económicamente inviable e innecesario desde el punto de vista táctico. El costo estimado de construcción de un solo buque superaba los $100 millones de la época, equivalente a miles de millones en la actualidad, recursos que se desviaron urgentemente al desarrollo de la bomba atómica, Proyecto Manhattan, y a los preparativos del desembarco de Normandía. El proyecto fue cancelado definitivamente y clasificado bajo secreto militar. Parte 9. El epílogo en el lago Patricia y el legado de Picrete. Con la cancelación del proyecto a finales de 1943, la instalación de prueba del lago Patricia en Canadá fue abandonada a su suerte en medio de las frías aguas de las montañas rocosas. Se apagaron las máquinas diésel y se retiraron los equipos de refrigeración. Sin embargo, la extraordinaria resistencia del picrete demostró su eficacia una última vez. El pequeño prototipo de 1.000 toneladas tardó más de 3 veranos completos en derretirse por completo y hundirse al fondo del lago. En la actualidad, los restos sumergidos de la estructura de madera, las tuberías de acero y la placa conmemorativa colocada por buceadores e historiadores militares yacen a unos 14 metros de profundidad en las frías aguas del lago Patricia, sirviendo como un monumento silencioso a uno de los capítulos más audaces, extravagantes y fascinantes de la ingeniería militar del siglo XX.
El proyecto Habacuc permanece en los anales de la ciencia como el testimonio supremo de una era en la que la desesperación por la supervivencia empujó a la mente humana a desafiar las leyes de la naturaleza, concibiendo fortalezas de hielo indestructible capaces de dominar los océanos. Conclusión final: la arquitectura de la paranoia, el recuento definitivo de la ciencia oscura. Parte 1. El origen de la mente bélica y el sacrificio de la ética. A lo largo del siglo XX, la humanidad atravesó una transformación irreversible en su relación con el conocimiento, la tecnología y el poder. La ciencia, que durante eras había sido concebida como el instrumento supremo para liberar a la civilización de la ignorancia, la enfermedad y la miseria, sufrió una cooptación sistemática por parte de los aparatos de seguridad nacional de las grandes potencias geopolíticas. La búsqueda de la verdad fue reemplazada por la búsqueda de la dominación absoluta, dando origen a una red de proyectos secretos donde la ética humana, el valor de la vida y las leyes de la naturaleza fueron sacrificados en el altar de la paranoia militar. El punto de partida de esta espiral de depravación científica se consolidó en los campos de experimentación humana de la Unidad 731 del Ejército Imperial Japonés en Harbin. Bajo el mando del general Shiro Ishii, la investigación médica abandonó todo principio humanitario para convertir a miles de prisioneros de guerra y civiles inocentes en sujetos de pruebas biológicas inhumanas. El desarrollo de armas de peste bubónica, el estudio deliberado de la congelación de extremidades y la ejecución de vivisecciones sin anestesia no solo representaron el nivel más profundo de degradación de la medicina, sino que sentaron un precedente escalofriante, la convención de que la vida humana individual podía ser completamente aniquilada en nombre del avance militar táctico. El horror de la Unidad 731 no terminó con la derrota del Eje en 1945, sino que se metamorfoseó a través de la Operación Paperclip. Las potencias victoriosas, impulsadas por el temor a un enfrentamiento inminente entre el bloque occidental y el bloque soviético, reclutaron y protegieron a cientos de científicos, ingenieros y médicos del régimen nazi y del imperio japonés. Mentes brillantes que habían diseñado los cohetes V2MP en el mundo o que habían participado en experimentos humanos fueron absueltas de sus crímenes e integradas en las instituciones científicas y militares de los Estados Unidos. La pragmática geopolítica demostró que el conocimiento técnico superaba a la justicia moral, sembrando la semilla de una era de investigación militar desprovista de escrúpulos. Parte 2. La era atómica y el despliegue de la destrucción masiva. El hito definitivo que consolidó esta nueva era de soberbia científica fue el Proyecto Manhattan. Bajo la dirección científica de Robert Oppenheimer y la supervisión militar del general Leslie Groves, la humanidad logró dividir el núcleo del átomo para construir las primeras armas de destrucción masiva. La detonación de la prueba Trinity en el desierto de Nuevo México y el posterior lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki inauguraron la era nuclear, demostrando que la física teórica era capaz de desencadenar energías de escala planetaria. Sin embargo, el éxito del Proyecto Manhattan no trajo la paz, sino una carrera armamentista frenética donde el afán de destrucción no conoció fronteras físicas, biológicas ni espaciales. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la investigación nuclear se expandió hacia escenarios cada vez más extremos e impredecibles. Con el Proyecto SEAL, las potencias aliadas exploraron la ingeniería hidrodinámica de las armas de tsunami artificial. A través de miles de detonaciones submarinas de prueba en Nueva Zelanda, científicos como el profesor Thomas Leach intentaron utilizar el océano como un multiplicador de fuerza expansiva, calculando la masa de explosivos necesaria para generar olas gigantescas capaces de devastar bases navales y ciudades portuarias enemigas. La idea de armar a los océanos del planeta demostró que la naturaleza misma había pasado a ser considerada como un simple tablero de ajedrez táctico. La obsesión por el poder explosivo alcanzó su punto crítico con la Operación Plum en el sitio de pruebas de Nevada durante 1957.
A través de 29 detonaciones atómicas continentales, el ejército estadounidense expuso deliberadamente a miles de sus propios soldados a altos niveles de radiación gamma para evaluar la respuesta psicológica de las tropas en un campo de batalla nuclear. Fue durante la prueba subterránea Pascal B de esta misma operación cuando el atrapamiento de gases de plasma a temperaturas extremas disparó una tapa de hierro de 1 tonelada hacia el cielo a una velocidad calculada en más de 66 kilómetros por segundo, creando la leyenda del primer objeto artificial propulsado hacia los límites de la atmósfera por energía atómica. Parte 3. La manipulación del espacio, el cielo y la faz de la Tierra. La paranoia de la Guerra Fría no se detuvo en la superficie terrestre ni en las profundidades del océano, escaló rápidamente hacia la estratosfera y el espacio exterior. A través de la operación Starfish Prime en 1962, los Estados Unidos detonaron una ojiva termonuclear de 1,5 megatón a una altitud de 400 kilómetros sobre el Océano Pacífico. La explosión no solo generó una aurora artificial visible a miles de kilómetros de distancia, sino que desencadenó un pulso electromagnético masivo que inutilizó satélites en órbita y paralizó sistemas eléctricos e infraestructuras de comunicación en Hawái. La ciencia militar había demostrado su capacidad para alterar temporalmente el campo magnético de la Tierra sin medir las consecuencias astronómicas a largo plazo. De manera paralela a los ensayos orbitales, el Pentágono concibió proyectos de guerra psicológica y disuasión estratégica que rayaban en el delirio tecnológico. El proyecto A-119 propuso la detonación de una bomba atómica directamente sobre la superficie de la Luna. La premisa del plan era crear una gigantesca nube de polvo incandescente visible a simple vista desde la Tierra para proyectar un poder militar aplastante ante la Unión Soviética y elevar la moral del público estadounidense tras el impacto del lanzamiento del Sputnik. El hecho de que la comunidad científica considerara seriamente la profanación radiactiva del satélite natural de la Tierra reflejó el nivel de ceguera ética que dominaba la planificación estratégica de la época. Incluso los programas oficialmente destinados al desarrollo civil y pacífico de la energía nuclear terminaron contaminados por la lógica de la destrucción. El proyecto Plapsare, presentado bajo el poético lema de Átomos para la Paz, pretendía utilizar explosiones nucleares subterráneas para grandes obras de ingeniería civil, como la excavación de canales interoceánicos, la creación de puertos artificiales y la estimulación de yacimientos de gas natural. Sin embargo, los ensayos reales demostraron que el uso de cargas atómicas para mover millones de toneladas de tierra producía niveles inaceptables de contaminación radiactiva en el suelo, el agua subterránea y la atmósfera, revelando que la promesa de la atomización pacífica del planeta era solo un pretexto para justificar la continuidad de las pruebas nucleares. Parte 4. La espionaje animal y la explotación de los más vulnerables. La instrumentalización de la vida para fines bélicos no se limitó a los seres humanos ni a las grandes estructuras geofísicas, se extendió de manera grotesca hacia el reino animal y la intimidad biológica de las especies. A través del proyecto Pigeon, liderado por el eminente psicólogo B.F. Skinner, se intentó condicionar la conducta de palomas adiestradas para que sirvieran como sistemas de guía biológica en el interior de los misiles antibuque. Las aves eran encerradas en los conos de proa de los proyectiles y entrenadas para picotear repetidamente la imagen de un barco en una pantalla refractaria, corrigiendo mecánicamente la trayectoria del misil en un vuelo suicida hacia el objetivo. Años más tarde, la Agencia Central de Inteligencia llevó esta obsesión por el control biológico a un extremo aún más insólito con el proyecto Acoustic Kitting. Mediante cirugías invasivas de alta complejidad, se implantaron micrófonos, transmisores de radio y antenas en el cuerpo de gatos vivos para transformarlos en dispositivos de escucha clandestina ambulantes capaces de infiltrarse en las embajadas soviéticas sin despertar sospechas.
El fracaso rotundo de la primera misión operativa, donde el animal fue atropellado por un vehículo pocos minutos después de ser liberado en la vía pública, expuso el absurdo absoluto y la crueldad innecesaria de intentar doblegar la naturaleza animal para la guerra de espionaje. No obstante, la manifestación más escalofriante de la burocracia científica secreta se materializó en el Project Sunshine. Durante las décadas de 1950 y 1960, la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos organizó una red clandestina internacional para recolectar muestras de tejido óseo y fémures de miles de cadáveres de bebés y niños recién nacidos en múltiples continentes. El objetivo era medir la concentración de estroncio 90 depositado en los huesos humanos como consecuencia de la lluvia radiactiva provocada por los ensayos nucleares atmosféricos. La extracción de restos biológicos sin el consentimiento ni conocimiento de las familias afligidas representó la transformación del dolor humano en un simple parámetro matemático de laboratorio. Parte 5. El legado de la paranoia y el imperativo del presente. El análisis comparativo de la Unidad 731, la Operación Paperclip, el Proyecto Manhattan, el Proyecto SEAL, la Operación Plum Bob, la Operación Starfish Prime, el Proyecto A-119, el Proyecto Plapsare, el Proyecto Pigeon, el Proyecto Kustec-Kede y el Project Sunshine demuestra que la ciencia militar del siglo XX funcionó bajo un paradigma unificado: la subordinación total de la moral humana a la supremacía tecnológica. Cada uno de estos programas, independientemente de su escala o presupuesto, se sustentó en la premisa de que el secreto de Estado otorgaba una impunidad absoluta para violar los derechos fundamentales, manipular la biosfera y sacrificar la integridad de las generaciones futuras. Los archivos desclasificados que hoy nos permiten conocer con precisión histórica los detalles de estas operaciones no deben ser interpretados como meros relatos de una era pasada superada por el tiempo. En el siglo XXI, el desarrollo ininterrumpido de la inteligencia artificial aplicada al combate, la ingeniería genética avanzada, la biopolítica digital y las armas autónomas plantea desafíos éticos infinitamente más complejos y peligrosos que los enfrentados durante la Guerra Fría. La tentación de justificar el atropello moral en nombre de la seguridad nacional permanece latente en las estructuras del poder geopolítico mundial. La historia de los proyectos secretos nos ofrece una advertencia clara e irrefutable: la ciencia sin conciencia moral se convierte en el vehículo más perfeccionado para la autodestrucción de la civilización. Mantener la memoria histórica, fiscalizar las decisiones del poder y exigir la transparencia absoluta en la investigación tecnológica es el único camino para garantizar que el conocimiento humano vuelva a servir a la vida y no a la arquitectura de la paranoia. Llegamos así al final de este recorrido exhaustivo por las sombras de la ciencia oculta. Hemos descorrido el velo de los archivos clasificados para comprender la dimensión real de los programas que moldearon nuestro mundo. Esto es Verum Historias Reales. La verdad analizada con el rigor de la historia, sin censura ni concesiones. Gracias por acompañarnos en esta investigación. Nos vemos en el próximo capítulo.